Oye, hay que tocar la guitarra. Tú tocas la guitarra. Tú me dijiste. Tú tocas la guitarra. Toco la guitarra. Y cantas. Y te prometí que yo iba a tocar la guitarra. Andrei, no, tú la guitarra. Ella encontró con la guitarrita ese, ¿no? ¿Quién toca la guitarra? La tercera vencida. Sale contigo los weekends. Pero chévere. Claramente los trucos no funcionaron. ¿Cuáles trucos? Los trucos. Los trucos de la Yo igual canción. quiero usar ¿Quién trucos. tiene Es que yo magia? pienso que Frederick no va con trucos. Quien tiene magia no Eso es cierto. necesita trucos. ¿O sí va? No. Quien es honesto no necesita ningún truco. Exacto. Para la conexión no se necesitan trucos. Eso. Uy. Ey, Teodoro. O sea, que Teodoro Soto. Digue. O sea que Teodoro es un trucutero. Vamos, ruleta, poder del amor, ruleta. No, las cosas son claras. Si tú tienes el ojo en alguien, perfecto, yo lo respeto. Pero si no, Andreina, ¿tú estás con alguien? Está con Miguel. Andreina tiene los buenos. Andreina, ¿Qué? ¿tú estás con alguien? ¿Estás con alguien? Mira quién Sí, sí, estoy con alguien. le da consejo, bro. Estoy conmigo mismo. Ahora no digo Misma. 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 Libramiento. Yo soy del viento, tranquilo. Sabemos lo que le dice Gris, porque apenas termina Gris de hablar, ella dice, yo soy del viento. No, es que yo no escuché lo que dijo Es que Frederick. recién llegué. yo recién llegué. Pero ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Ay, como los corazones entre ex! Edgar, siempre, por siempre, Edgar. ¡Qué troncoño! Uy, no te lo tomes personal, papi. Hola, Edgar. No nos hemos visto. Que la que... También. Es Edgar, el hombre de la... Deberían los chicos venir acá a la casa. Edgar. Siento cosas. Sí, vendría Ay, bien. vengan, chicos. Hola, Edgar. No, vengan. ¿Cómo estás? Se va. Ya, si ves que por eso te cuento mal hablado, loco. Está trompudo. Me encanta esa expareja. Lo que pasa es que quiero un Maravilloso. pico. Entonces yo me voy a besar con alguien y lo voy a seguir también. ¿Te imaginas que ni puedas resolver las cosas con Andreina y ya, mira, Gris se te perdió? Miguel, gracias por participar. Se agradece su Gracias, tiempo y Miguel. espacio. Perdió su turno. Me parecen atractivas, como 4 o 5. Gris, Mare, Claudia, Jessica. ¿Sigo? Te va a pasar, es natural. A mí nunca había pasado cuando estoy con alguien. O sea, nunca dijiste, wow, qué lindo ese chico, nunca. Pero no le dije que sí lo quería besar. Siento que nunca hubo un cierre por tanta cosa y tanto jueguito y tanta tontera que había entre los dos. Lo que pasa es que ellas quieren colágeno y tú ya estás más que viejo. Si hablas de vejez, hablarás de experiencia, por supuesto. Tanta experiencia y todavía no sabes cómo hablarle a una mujer. No es que cerrando ciclos, sino que es como que abriéndome un poco más con las personas. Alejandro, le quité toda responsabilidad afectiva en nuestra situación. Pero él también marcó una distancia y ya me cansé de repetirlo. O sea, él no me busca para nada, ni yo a él. Les voy a dar un papel, es una dinámica larga, un papel, y no quiero que escriban cartas, se trata de dar pistas. El poder del amor pide que si todos pueden repetir el modelaje sin camisa para nosotros dar calificación. ¡Vengo a reclamar lo que es mío! El cuerpo más deseado del poder del amor. ¿Por qué nosotros no tenemos piscina? Ay, Dios mío, las ¿A ti cosas te pasan gustó? No, me parece muy lindo, la verdad. ¿Estás Qué interesada? diferente se lo ve. O sea,
Me gusta con el pelo así, perdón, te Me corto. gusta, se ve muy Así, bonita y la también tofeta. agarrado. Agarrado se ve mejor. Es que Yo tiene le un pregunto a perfil ella muy si lindo. tú estás interesada en él. O sea, ¿lo llevarás a un cuarto rojo? Mira, es que es como a veces también hacen las preguntas siempre. A mí me gusta que todo fluya, o sea, que las cosas pasen, porque es que las cámaras a veces están desconectando y él escucha. Yo solo quiero que pase. Si él me invita a un cuarto rojo, la voy a. influir en eso. Sí, tienes no, razón. solo quiero que si él me invita a un cuarto rojo, me la voy a pasar increíble y disfrutar. Te voy a poner en contexto. Le pregunta a Piña si ella lo citaría en un cuarto rojo, si le gustaría más a profundidad él. Entonces me dice ella que es un poco raro. Y le digo, a mí no me gustaría estar con alguien de mi país acá. Yo lo Entonces haría. me quedo en mi país. ¿o no? Es que no tiene sentido. El chiste es conocer nuevas culturas, nuevos países. Ahí está. Vaya, papi, vaya. Espérate. Primer cuarto rojo. ¿Cómo estás? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Frederick Calais. Yo soy perfecto. Bueno, Poco humilde, poco humilde. mucha fe. Sí, eso es bueno. Venga, Freddy. Espérate. No te dejes influenciar por lo que acabas de ver. Mira, este es el espejo de la autoestima. Ya. Mírate. A ti te funcionó Tienes tan que bien, saber, Seba. tienes que saber que esta decisión puede marcar tu camino en el poder del amor. Exacto. Y tu estadía. Y tu estadía. Mi estadía. Recuerda las razones por las que estás aquí. Ok. ¿Esto es motivación o es miedo? No es motivación. Tienes que darle la vuelta. Mírate. ¿Qué ves ahí? Perfección. Y en este momento estás con ¿Qué ella. más ves? Veo dos chicos churrísimos aquí a mi el lado. último el último que se autoestimó aquí lo logró y ahora tiene verdad? tiene Y te está chance. hablando. Tiene chance. Tiene a ver ahí. Este espejo tiene el ¿Saben poder. qué? Siento que me hace falta unas gafas de acá. No, Eso la gafas no tiene nada que ver. Eres tú. Soy yo, ¿Estás vamos. preparado? Estoy listo. ¿Quién es el mejor? Soy el mejor. No, grítalo. ¡Yo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Y las gafas? ¿Las gafas? Las gafas. Las de Austin, las de Austin. Andreina. Él se pone nervioso. ¿Estás hablando con Jessica? Él se pone nervioso. O sea, yo veo exactamente. Él me dice que no, que es comprometido, que está conmigo, no sé qué. A mí es lo que el beso me molesta, sí. La forma de poder afrontar la cosa puede ser diferente, sí. Entonces, toda la semana yo vine jalando eso. Analizaba más su postura desde que yo estoy acá. De repente pasó el beso. Ok, listo. Vengo acá y está distante. Hasta el mismo me dijo, está frío. Estábamos aquí sentados con el beso, con el juego del beso. Vengo yo y me levanto y no sé qué. Yo no soy amorosa. Y con él me nace serlo. Y vengo mucho más que antes. Vengo yo y, porque no lo veo hace 3 semanas, quiero comerme los besos, quiero abrazarlo. Vengo yo y le doy un beso y él me hace así, estoy con la boca. Como sí, ya. Como que, y volteó a ver y Jessica estaba por aquí. De casualidad, él dice que no, que eso se dio cuenta. Vengo de la situación de lo que pasa. Vengo de la situación de lo que pasó. Está distante. Lo veo nerviosa con Jessica. Le digo, No te da todo el tiempo. me da espacio para que socialicemos. Me da espacio para que socialicemos después de 3 semanas que pidió votos para que yo regresara. ¿Verdad? Son 4 cosas que vamos contando. Vas acumulando. Le digo lo de las redes sociales, porque para mí es estar presente. Yo nunca había lidiado con las 2 cosas de redes sociales y una pareja, porque no he tenido pareja y los casi algo han sido una vaina, han sido hombres mayores y es como que tal Apenas cosa. usa Instagram también. Algunos sí y otros como que no, listo. O sea, ni se los tengo que decir. O sea, son Ajá, cosas sí. que no dan importancia porque, ves, equilibran en una balanza. ¿Qué es más importante? No vi eso, se lo dije 2 veces a Alejandro. Primero, él me preguntó, ¿te molesta que hable con Jessica? O sea, yo pensé que él sabía lo que hacer porque venimos de todo lo que venimos. Yo dije, no me molesta. Porque Jessica no, ella se alejó. Pero hay que tomar Pero yo distancia. esperaría que él, o sea, como que hola. O sea, no le digo que no le, Claro. exacto, no es que no le hable, sino que hola, ya. La vez pasada, el día de la gala, yo me fui al baño y si no le dije cierto, él me dice que no me dijiste nada. Bueno, yo fui al baño, cuando regreso, aquí estaba Mare, aquí estaba Miguel y estaba Edgar. Yo voy al baño, me regreso y él estaba aquí hablando. Estaba Donday, estaba vos, estaba Jessica. No estaba directamente con él estaba aquí y Jessica estaba aquí. Sí, ahí está. Yo vengo y me siento, yo esperaría que él regresara. Porque Claro. yo estoy viendo, porque aquí el que la Esperando, no le pregunté. Entonces yo esperaría que él llegue. O sea, ¿está mal si lo estoy probando? Bueno, inconscientemente lo estoy probando. Voy allá a sentarme y él me vio y se quedó aquí. Entonces yo me hice la dormida. Yo no estaba dormida, yo me hice la dormida. Yo así como, y él llega y me da un beso así. Me hace aquí y me dice, ay, te veo que estás descansando. Y se regresó aquí.
La mato. Entonces, cuando yo no quería verme histérica, porque es que yo soy bien impulsiva, yo lo sé, y más de toda la situación que les vengo diciendo, de las 4 cosas que ya les dije. Ay, venías. llenando Vengo el yo, vasito de exacto, agua. todas las semanas. Vengo yo aquí, dice 8 horas completas, me levanto, andaba en cachimbada, me levanto y no voy a ver, calma, me ayuda, me vengo a despedir, vengo rápido desde allá hasta acá para despedirme, para no verme mal. En lo que vengo aquí, él viene. Aquí estaba Jessica. Y se viene aquí donde ella. Entonces, cuando yo vengo aquí a despedirme, mejor me voy a la chica. Porque yo veo que él viene, yo vengo rápido para despedirme, para irme. Entonces, él viene aquí y está Jessica. Y yo, no, papá. Y Jessica, no, Jessica le dice, ya hablé con Mariela, le dice no sé qué, y yo me fui. O sea, ¿ves lo que voy? No se despide de ti. Yo vengo rápido atrás de él, él está aquí. Dice, 8 horas de completa, él está así de espalda. Entonces, yo vengo rápido para despedirme e irme, porque estoy molesta, porque me dejó Claro. ir. Y él viene y solo veo que hace así, y viene rápido aquí. A despedirse de la pero a no te despedirse. vio. Pero va rápido a despedirse. O sea, Pero el igual tiene punto que es, su mente, no a ti. exacto, su mente tenía que ser tú. Claro, irte a y despedir de ti. despedirse de ti, o sea, no O ir sea, a despedirse primero de ella. Y después son pequeñas cosas que yo no quiero tenerlo aquí, obligarlo y amarrarlo, no. Tener que decirle todo con mapa y eso es lo que reglas. yo me estoy refiriendo. Viene y la vez pasada viene y nos vemos, me voy a despedir de todo. Dale, te espero. Y cuando menos me acuerdo, él estaba afuera. Y yo, y Alejandro, ahí se fue. O sea, son pequeños detallitos que le dicen, no, hace 4 años que lo tengo. No, pues yo no puedo lidiar. O sea, él es un buen hombre y lo que querrás, pero yo no puedo lidiar con eso. O sea, me estoy viendo muy tóxica, lo que querrás, pero hay cosas que yo ya. Sí, son cosas que yo ya. Son Entonces, cosas que tú ya las analizaste y nosotros tal vez no hemos visto. No, yo sí lo he notado. Por lo menos la vez que nos cambiamos de casa, tú estabas acostada y yo estaba con Don Dai, obviamente, y él llegó a no sé qué hablar y todavía le dije a Don Dai, así como molestando, pleito, le dije, porque estaban separados. O sea, están aquí y de repente él anda con un grupo, tú estás en el otro. En lugar de que él aproveche el tiempo. No perdido, tenemos tiempo aquí. por ejemplo, o sea, y me dijo, el día del beso, la es bueno que extraña. socialicen y Es- estén con sus amistades. Claro, Y yo le juntos pregunté, pueden y Mariela ir. estaba sola ahí. ¿Sabes qué fue ese día que yo vi a Mariela sola? ajá, ¿sabes es qué? Ahí cierto. yo esperé que él me dijera, Mariela, venite. Para hablar juntos. No, Claro, pero si han estado separados durante 3 semanas, él ha hecho toda una campaña para que tú vuelvas. O sea, Para no que se estás pueden ver separado. afuera. No tienes que solo pedírselo. aquí. Él debería hacerle, acercarse Ahora, hacia soy ti, yo, o estar sea, contigo, compartir el poquito tiempo que tenemos en estar a tu lado. exacto, Claro, claro. que amigos y amigos están locos. Y vengo acumulando todo esto durante la semana, vengo acumulando todo esto durante la semana, cositas chiquitas insignificantes, pero las vengo acumulando después de 3 semanas, después del beso, después de lo... Claro, yo ya no. No fue la primera que te Simplemente, enojaste. él me dice, no, porque cuando vino aquí ayer, yo tenía una carta que te digo, yo analicé su postura desde que estoy aquí, cómo me siento, los videos que he visto, para ver cómo él reacciona. Y entonces yo le dije, no, yo doy un paso atrás. Yo no, ¿ya escuchaste? No, si Sí. yo no estaba acá, yo estaba en otra Yo- casa. yo le- No sabía ah, eso. No, pero en la cierto. conexión lo dijiste. lo dijo. Ah, no, no escuché. Yo le dije Ay, que otra no, vez. que yo doy un paso atrás, porque ¿sabes por qué soy tan radical en eso y parecerá que soy exagerada y tonta? Porque yo estoy visualizando afuera. Porque me dicen, no, pero es que afuera fuéramos novios, no sé qué. Pero, si acá es así, imagínate fuera. Aquí que no lo dejan ver. Y yo repito, Pero él- igual están empezando así. pero a ¿qué lo va que pasar voy, afuera? exacto, ahorita Eso me cuando refiero. debería ser todo fuego, Obvio, emoción. por supuesto, emoción de verlo, aunque sea un minuto, estar con ella, compartir al máximo el tiempo que le dan. No, aquí. y también hace pensar, como exacto, era Él era antes. intenso antes. Era bien lindo y ahora Y que no si se quieren sabe. convivir, vamos los dos, mi amor, a sentarnos con aquel grupo y hablamos todos. Y tú dices, Pero no, está es con que vos. yo no quiero ser, yo no quiero no quiero verme ante las cámaras como medio como pegajoso. pero antes lo Ah. hacía. O sea, Ay, no le aparte de importaba eso, verse ¿qué le pegajoso. importa a uno cómo verse en Entonces, las cámaras? Uno hace lo que Me quiere. decía cuando cuando quiere, quiera, pero pero yo claro. pienso que son excusas. Es lo que Sí, te estoy yo también. diciendo. ¿Por qué? Porque se siente como poquito ese- a poco. porque yo ya lo el tengo que claro. quiere Y él estar, me hace está, ver, y él me hace punto. ver como que son fantasmas míos, porque los compañeros hombres le dicen muy cómodamente que son fantasmas, que son cosas mías de mi pasado. Soy clara. Yo soy una mujer madura de 35 años, me Pero perdona ¿qué usted. fantasmas? ¿Qué fantasmas? Yo tengo cicatrices, le he contado de cosas que he vivido y estoy clara y consciente hasta qué punto son cicatrices. Y yo se lo dije para que lo tuviera presente, porque no soy una persona normal que pasa esto así y dice, ay, no, dale, ay, fue un besito, sí es un huevo, dale, ah, te gusta, ay, dale, dale. O sea, yo siento que soy un poquito más intensa, no un tanto más Que está intensa. buscando otra cosa. Hola. Estás combinado con el cuarto rojo, la verdad. Sí, ¿no? Coincidencia. ¿Cómo estás? Qué rico tu perfume. Gracias, qué bonita. Busito, te quedan súper bien. Gracias. Bueno, Bueno, me sorprende, la verdad. ¿te sorprende? Sí, porque es que como que, o sea, hablaba contigo, pero pues no quería tampoco ser como muy de que, ay, ya hice clic, pero pues sí, me caíste súper bien. O sea, siento que eres real, que no estás como que tratando de conectar,
sino que respondías las preguntas que te parecían interesantes. Me gustó mucho tus respuestas. Siento que eran como muy acorde a lo que pues yo esperaba. Ya. Sí, o sea, porque voy a ser Mira, sincera. Me alegro. Primero, yo feliz de haberte caído. Igual me caíste súper bien. Lo poco que charlamos el otro día fue... Ayer. Fue bastante claro. Siento de que tenemos muchas cosas en común. Y quiero que tengas total confianza y no te preocupes en eso de demasiado rápido o lo que sea. No te preocupes. O sea, amistad y veamos qué pasa y si se da, y si no, no pasa nada. Perfecto, estoy en la misma sintonía. O sea, ¿qué te diré? No me gusta... Siempre soy de las que lo rápido se termina rápido. Cierto. Y lo que se va construyendo lento, pues poco a poco vas conociendo, vas cediendo, vas entendiendo a la otra persona que le gusta, que no. Porque pues tampoco, ni tú eres perfecto ni yo tampoco. No. Entonces es como más de conocer. Pero pues... Espero que eso de la tocadita de la guitarra... Mira, a mí me encanta la música. Ya. Y pues se te nota que tú eres un artista también completo. O sea, bailas. ¿Qué más haces? Cuéntame tú. Ya, a ver, yo bailo. Ok. Actúo para cine. Y también hice obras teatrales, musicales. ¿Y qué más? Bueno, modelaje. Pero... Cuéntame de vos. O sea, ¿te dedicas tal cual a la música? Justamente voy a sacar una canción el 7 de octubre. Wow. Quiero ya como que dedicarme a mí, ¿no? A veces uno se dedica mucho a otras cosas y lo más importante, siento, es que tienes que darte tiempo para ti, para crecer, para sumarte tú solo, o sea, como persona. Entonces, eso es lo que quiero ahora. Entonces, si una persona me acompaña y quiere estar conmigo para crecer, increíble. Mariela, como yo te dije ahorita, ¿cómo una persona va a estar enfocada en otra si le atrae otra? Es que no te pueden gustar dos. No te pueden gustar dos a la vez, no te puedes dividir. Ese Tu centro tiene que ser una persona. Ese es mi punto, pero quizás que conmigo, que está conmigo. Quizás nunca, o sea, no fue tan fuerte como lo imaginaron y al estar separados, bueno... Él se dio cuenta a tu regreso, quizás de que no seguía sintiendo lo mismo. Pero él me dice que no, ¿por qué no me dice? Pero con las actitudes dice otra cosa. Exacto, él dice, Y no, no él me compone, ¿por qué no me dice? Y no se imaginaba que iba a venir alguien y hacerle y a la primera. Entonces, pero está bien. O a él gustarle pues, otra persona. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Que si fue Jessica la que se tuvo que alejar de la situación en esta historia hermosa que se ha creado de Mariale, soy yo la que me tengo que alejar entonces. Entonces, por eso yo le dije ayer, y lo pensé. Cuando empecé a hablar con él, quería escuchar, ¿no sabes qué? Te leo la carta. Yo cuando le dije, yo doy un paso atrás. Hace lo que queréis, hace lo que querrás. ¿Qué te dijo? No, que podemos construirlo, pensarlo, analizarlo. Y se reía y le daba... Ustedes estaban con Edgar, yo vine a traer agua y cuando regreso, dice, porque se fue con ellos, y entonces, ¡ay! Sale corriendo, como que no puedo estar con nadie. O sea, son... Son inmadureces así. Lo agarra como chiste. Entonces puede ser que esto se esté viendo muy... pero es que yo estoy viendo el futuro y sé como una pequeña cosita chiquita. Después va a ser grande. Porque allá afuera, él tiene que tener un carácter fuerte, porque él es guapo. Le van a tirar el calzón. Yo no puedo andar preocupando si mi pareja me da mi lugar o no cuando yo no esté. Y eso que como tú dices, Jessica se ha alejado, pero hay mujeres que son un poquito como allá más afuera, la Jessica no les importa de que alguien y eso esté pareja. que aquí sabe que vos te vas a dar cuenta y hay y algún lugar que no te, ese es el problema. Entonces, él no sé por qué, yo no soy que me explico bien y no entiende mi punto, la de las redes sociales, por ejemplo. Yo le tiré 2 veces la indirecta primero. ¿Y cuándo la siguió? ¿Cuando tú viniste o cuando ya estabas? No, ya estaba, cuando yo ya vine, la semana que yo vine. Peor. Entonces le tiré primero la indirecta porque me hubiese encantado que saliera de él. Entonces me dice, ok, ya no le voy a dar like. Yo ni sabía que le daba like en la foto. Y es que no es solo eso, o sea... Es que él no entiende. ¿Escuchas lo que dijo? Es que eso me preocupa, que sea tan tóxica. Ay, no. Entonces yo me voy a besar con alguien y lo voy a seguir también. Él te dijo que no seas tan tóxica. ¿No escuchaste lo que dijo? Dijo como que era como toxicidad. Dijo que bebé, yo estaba en que cruza la línea delgada a ser tóxico. Que yo le pida que, es que no, entre paréntesis dice, es que no. Lo que pasa es que tú no tienes que pedirle nada. Mira, lo que él debe hacer es tomar una cierta distancia con ella, un tiempo prudente. Con las dos, y que sepa que quiere. A que pase todo lo que ha pasado para que tú no te sientas incómoda si en realidad él quiere estar contigo. Exacto. Tienes lindas cejas, ¿sabes? Las tuyas igual son lindas. Son bien espesas. Sí. Me gustan. Y las tuyas también. Sí, cuesta peinar. Mira, no, pero se ven súper lindas. Aparte es como que a mí me gustan mucho los cejones. ¿Te gustan los cejones? Sí. Dime, ¿cómo es
tu tipo de chico ideal si tienes uno? A ver, mi tipo chico ideal es que sea dulce. Que sea dulce. Que sea justo. Ya. ¿Romanticón? Sí. Sí, romántico. Que me mire a los ojos cuando me habla. Ya. Y que... Me gustó eso que tú dijiste, que sea aventurero. Que sea aventurero. Sí, que sea de que, oye, vamos a hacer esto de una. De una, no listo, sin pensar. Sí, no es que como que, oye, es que mira, ¿sabes qué? Hay que sacarle cuenta a esto. No. No. Agarra tus maletas que nos vamos a la playa. Sí, no es tan complicado y las cosas se dan. Exacto, así sí, sin pensarlo. Porque cuando la piensas mucho es que... Sí, tal cual. Resulta que ahora yo tengo que ir a pedirles perdón. Entonces, ayer hablé con Shirley y quedó todo bien, supongo. Ella me dijo 3 cosas que le molestan de mí. Yo dije, bacán que me las digas porque así yo crezco, así yo mejoro. Así me doy cuenta de ciertas cosas. ¿Y usted que por tal qué vez no le debo dijo lo que decir. le molestaba de ella? No hubo tiempo. Ya después comenzaron una conexión creo, no me acuerdo. Sí, una conexión A secreta. mí la verdad me tienen sin cuidado, no me interesa ni su amistad, ni su compañía. A mí tampoco, pero resulta que después viene Andrea a nada decir... de nada. Resulta que después viene Andrea a decir que yo tengo la casa montada encima y ella no, pero ya a este punto donde he intentado hacer todo, donde he estado tranquila, donde he intentado como acceder a ir un ratito, esto, lo otro, ya no tengo ganas. O sea, ya me quiere, en serio, prefiero estar en mi cuarto teniendo un tiempo con ustedes o conmigo y con mi familia por el teléfono o solucionando mis cosas en mi país, o sea, dedicándome a mí. ¿Te gusta viajar? Me encanta, sí. ¿A ti? Me gusta viajar. Mira, y eso... encanta. A ver, dime, ¿dónde te gustaría ir ahora? ¿Ahora? Sí. Mira, hace tiempo que no he ido al cine, sería muy lindo ir al cine. ¿Al cine te gustaría? Sí. Ok. De viaje... de viaje me gusta mucho, pues, la playa, las montañas también. Aunque para mí, aunque suene muy cliché, no es el lugar sino la persona, porque es como que tú puedes estar hasta, no sé, viendo la tele, pero pues si haces un trip como de que comida, películas, o sea, y eso te la diviertes total. Estoy de acuerdo. A ver, mira, a mí me pasa que, por ejemplo, tú me dices, quiero hacer esto, lo que sea, si es con vos, voy a querer hacer lo que sea. O sea, no me importa el lugar, no me importa si es algo que realmente no me gusta, me va a terminar gustando, porque estoy dispuesto a eso. Eso, me gusta, o sea, cedes. Ajá. No eres... No soy una persona orgullosa. Ay, no. Y creo que... serio? ¿En serio? Doble. ¿Vos? No, o sea, Cero. mira, a veces a mí me han tachado mucho de que, ay, eres tal, porque me gusta mostrar mucho mis sentimientos. Y eso está perfecto. Y puede ser que no sean como que tampoco, o sea, como recíproco, pero pues no me importa, o sea, no espero una respuesta, solo doy lo que... Yo siento que eres lo que das. Sí. Y si tú das cosas buenas, pues en algún momento eso se te va a repercutir y pues vas a tener cosas positivas en tu vida. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo practico. Aparte que me digan lo que sea, de que sí, eres muy buena, muy hasta me dicen como muy niñita y todo. Yo solo tengo que ser lo que soy, pues. Y nada, o sea, me caíste súper bien. O sea, desde el momento que tú llegaste, tú te dije, le huele rico el cabello. Sí. Y tú dijiste como que, ¿cómo que me lo oliste? Bueno, yo soy así, súper detallista. Soy Virgo, pues. O sea. Virgo, a ver, contame un poco de los Virgos, porque no sé mucho, la verdad. ¿Qué signo eres? Leo. 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 ¿Hay compatibilidad? Sí, hay compatibilidad con Leo. O sea, yo soy una persona muy reservada, analítica. Ok. Me cuesta hacer amistades. Soy de No que... parece. Se te ve más bien súper suelta. ¿En serio? Súper cariñosa, sí. Sí, soy cariñosa, pero no soy amiguera. O sea, yo puedo ser como contigo, de ayudarte hoy que necesitas, eso y lo otro, pero yo confiarte en un secreto es que debes de primero pasar conmigo en las buenas y en las malas para yo abrirme contigo y decirte, oye, ¿sabes que esto me está pasando? ¿Me puedes dar un consejo? Eso es malo en mí porque pues cuando necesito algo, siento que estoy sola por no abrirme con las personas. Pero es como mi mamá me dice, Andreina, cuando te sientas mal, mejor háblale a un espejo y cuéntate tú tus cosas. Porque pues... Muy sabio consejo. Ajá. O si no, llámame. Entonces a veces 4 de la mañana, mamita. Uy, con la diferencia horaria. ¿Y terrible. tú cómo eres con tu familia? Cuéntame un poco. Mi madre y mi padre son como amigos. Les confío
todo, absolutamente todo. Tenemos excelente relación. Ellos son divorciados, pero tienen igual muy buena relación. Entonces, te prometo no ser alguien tóxico. Te lo aseguro. Por favor. O sea, ¿tienes hermanos? Tengo un hermano, uno de 19, Lucas. Lucas. Sí. ¿Y tú eres el mayor? Yo soy el mayor. ¿Cuántos? 22. 22. ¿Y tú? Adivina. Chica, tú tienes 24. 24. Casi, cumplí 25 el 11 de septiembre. Creo que sí te dije. Bueno, el 11 de septiembre. ¿Tu cumpleaños? 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto. 11 de septiembre. Lasaña. Hecho. Bueno. Bueno. ¡Ay, no! Nos hace falta mucho más tiempo acá. Uy, hasta me diste electricidad. Lo siento. Creo que fue tu culpa. Es tu culpa. Cuídate. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué opinas tú sobre ese cuarto rojo? ¿Qué opino yo Que sobre el por cuarto primera vez rojo? no habló de Miguel. Voy a confesar. Cierto. Pero si lo dice dice indirectamente. Sí, diciendo las cosas que no le gustan. Voy a confesarles algo. Tiene sentimiento por ella todavía. No, pero es que te voy a confesar algo. Dale, Porque confesión. ese es un tema que tengo que conversar con ella porque, ¿qué pasa? Es lo que el público también le está No, molestando. papi, yo ya no quiero hablar con usted. Sí, ya nada. ella no quiere hablar contigo. Bueno, Yo sí quiero, dale. ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos una conversación por las sombras. El fin de semana. ¿Cuándo? ¿Qué día? Si el fin de semana ¿Qué estás día? Fin de conmigo. semana. Todos los días. El Cuando fin yo de me semana iba de estuviste viaje con conmigo. ¿Qué hablas? Sí, ay, mira, estoy acá con Austin, le mostrabas. No. La ¿puedes verdad. dejar de payasear un segundo? Es la verdad. Escúchalo, pues, la Dale, verdad. dale, tío, Escúchalo. dale. ¿Qué pasó? Que, bro, en realidad, o sea, yo dije que quería ir con calma, conocer a las personas, estar tranquilo un tiempo. Y desde que empezó eso hasta ahora, o sea, hasta que tuvimos esa conversación, yo sentía que volvía a pasar lo mismo antes que peleábamos. Y yo tuve una discusión fuerte con ella donde yo le decía como que... "Ey", ¿Cuándo? el día que nos íbamos de viaje. Y yo le dije como que, hey, ya yo no puedo seguir con esto, no somos nada, igual estamos peleando a cada rato. Y ahí ella me pidió que nos diéramos un espacio. Y yo le dije, ok, perfecto, me parece bien, tú por tu lado y por el mío, tranquilos. Pero ¿qué pasa? Es que Que ustedes esas ya conversaciones pelean las mucho, tenemos... huevo. Sí, bro, es que yo no puedo seguir así. Sí, Entonces, parce. a lo que voy. Esa conversación la tuvimos en Y no chat. son nada, imagínense. Entonces, siento que queda, o sea, como que estamos quedando mal también frente al público porque el público no sabe esa conversación. Entonces, obviamente, lo primero que piensan fue, ellos dos la semana pasada estaban súper bien, en esta semana está conociendo a otro chico, es como que... Entonces, yo sí quiero tener esa conversación con ella, más que nada para aclarar las cosas ya frente a todos y que todos estemos claros y no pase esto de que tanto ¿Te como que, imaginas? Miguel, ¿qué pasa? Porque en realidad yo sí sabía que ya íbamos a seguir adelante. ¿Te imaginas que ni puedas resolver las cosas con Andreina y ya, mira, Gris se te perdió? Y entonces eso significa que no puedo Te conocer a otra quedaste chica. sin... Te quedaste sin... ¿Y si me da ganas- y si me da ganas de conocer a Te Melissa? quedaste sin Adelante, suavecita, chiquito. Miguel. Adelante, chiquito. Adelante. Miguel. Adelante, chiquito. Ey, Adelante. pero ¿cómo así si ya Melissa es novia de este parcero? Ay, No, pero es que yo no le dije nada, pero... Ey, Miguel, listo. Mira, Andreina, perdón, Gris está con... No, ellos no están. Edgar. Ellos están ahí en el... Está contigo. En el yaquiri yaquiri, Está pero... contigo, ¿Sabes pero lo que le te iba, echa pena. ¿sabes lo que te iba a preguntar? Si ya te habías dado besos con Gris, pero ya en la dinámica, pues... ¿Y qué beso? Claro, Está en en la el dinámica- yaquiri, en en la el yaquiri dinámica se yaquiri. besaron rico. ¿Tú sabes cómo se llama eso? En el yaquiri yaquiri. En el yaquiri yaquiri. Mira, cuando hubo el Yakiri, El yaquiri yaquiri. El yaquiri yaquiri, algo así lo inventó Renier ahora mismo. El yaquiri yaquiri es yaquiri, yaquiri yaquiri. Andreina ya también es harina de otro costal y está con este parcero. No, cuidado todavía. No, yo no lo, ¿Qué yo no estás lo veo diciendo, así. Sebastián? En serio ya estamos tirando como pareja. No saques conclusiones porque acuérdate Porque que ellos ya él- quedaron que cada quien por su lado. ¿Quién podría llegar a interesarte a ti? Ustedes ya quedaron... Ey, Miguel, quedaron sea, cada tú quien ya por llevas- su lado. O sea, simplemente yo le dije que no quería seguir. Bueno, después le... Bueno, yo después pienso le cuento. que... no quiero tampoco incomodarla. ¡Uy! Chito, que yo sé. ¿Cómo te fue? ¿A quién citaste? No hicieron falta las gafas. ¿A quién citaste? Mejor, loco. A Andreina. Andrea. ¿Perdiste? ¿Qué tal? Perdiste. Fue sorpresa. Andreina, ven para acá al Pienso que solo fondo. fue un besito. Vamos bailando. ¿Cómo te fue? Súper bien, la verdad. No, Sí, no o dijo sea, que sentí ¿Te o sea, diste pero cuenta ella ahí estaba que hay predispuesto, buenos ¿me conectes entiendes? entre ustedes? sentí que Recuerda mis consejos. o ¿Qué sea, pasó? no- ¿Quién era? Ah, bueno, no. sentí que la conversación fluyó, de que me olvidé que estaban como que las cámaras, me sentí tranquila, o sea, me sentí relajada hablando con él. Se te pasó el tiempo y era como que ni recordaba. dónde Porque tú estabas. sabes que en el cuarto rojo uno tiene como una presión ¿Dónde está? Está ahí. de qué tengo que decir, de qué tengo que hablar, de qué pregunta hacer. Y con él nada Claro, que a lo ver, o sea, barrido. con él todo diferente. No, era como que mutuo la Todo fluía. conversación. Exacto. Qué bonito. Lindo, me cae súper bien el chico. Andri Freddy. A lo que ya... Ay, no tenga que a lo hacer que- eso, espérame, solo Freddy, es como no, y sabes lo que me cayó bien porque él está como que él las tiene claras. Me dijo, ¿sabes qué? Si pasa, chévere,
pero si no pasa podemos ser grandes amigos. Y es lo que yo le dije, perfecto. Jessica. O sea, yo no quiero tampoco Por lo menos él ya una sabe presión lo de que hay que quiere. hacer pareja. O sea, solo me la Que pasé. fluya todo. Me la pasé chévere, conocí a alguien que pues siento que tenemos cosas en común y listo. Y te encanta porque se te nota. Y le atrae físicamente. Ay, no, sí, obviamente. Lo confesó. No, Que sí, le atrae físicamente. Hay un Obvio, le poquito. encanta. Bueno, Miguel, gracias por participar. Se agradece su Gracias, tiempo y Miguel. espacio. Perdió su turno. A un cuarto rojo lo invitas. Si hay hoy un cuarto rojo, ¿a quién invitas? Exacto. ¿A Miguel? O a Frederick. O a Austin. a ninguno de los dos los invitaría. Porque Porque ya... ahí perdiendo los cuartos rojos y el tiempo. No, no lo pierdo. Estúpida, al cuarto rojo. Al cuarto rojo. Pero los votos ahí sí los pierdes. O sea, es que es como que ya hablé con Frederick hoy, quisiera que tampoco haya mucha presión, ¿me Es entiendes? una expresión, si te gustó hablar con él, pues sigue hablando con Si él. sientes que hay más temas a tratar, es como que, ay, lo voy a Claro, hacer. si te gusta, Ah, ya. bueno, si hay un cuarto rojo, pues Ahí está la posibilidad. puede estar la posibilidad. Pero no, o sea, me cae súper bien. Recuerda, Miguel, la indiferencia. No sos mayor, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene él? Yo soy mayor. ¿Qué? Sí, 3 No te años. creo. Sí. Pero no parece. No parece. No se ve muy centrado. Te ves de 22, 23 y el de te gusta más 25. con el pelo amarrado que... Sí, a mí Sí, se ve también. mejor. Se ve mejor. ¿Qué? Se ve mejor. A O sea, mí se ve Se mejor. me gusta porque se ve como un caballerito, así. Sí, se ve me como asusta. bien. Yo lo veo lindo con los dos, con el pelo suelto y amarrado. A mí ya tú ya tienes a Edgar. No ¿no? seas golosa, Ya déjala le a dije, Andreina, yo ya tengo a tranquila. Edgar, sí. Pero Dios, solo estoy te lo quiere quitar de opinando. nuevo. Jamás. Aquí, en tu cara. Andreina, te Deja dije a que no me Andreina, gusta. pídele sácale los pelos. Aquí No, la ni ni siquiera lo puede conocer porque todas pueden conocer a Frederick, no es mío. Ay, ya, tú sos amiga, mañana lo citamos. La pregunta, la pregunta es, Ya, ¿quieres tenemos conocer a cita Frederick? todas. ¿Quién, yo? Ay, no. Ay, se vieron bonitos, él es alto también. Y delgado. No, si estoy aquí lidiando con uno de 28, me traes uno de 21, no. No, 22. 22. Es que a veces no Ay. tiene nada que ver. Patear loncheras no es lo mío, Yo sé ¿verdad? yo sé que es muy, muy joven, pero no tiene nada que ver. No, nada. pero se ve súper, desde cuando vino aquí, sí, tiene súper que ver, centrado. Centrado, ¿Vos qué exacto. decías? Como controla la situación, lo que Ajá. vos dijiste me gustó. Me gustó. Se le ve mucho más maduro que Miguel. Sí. Es Miguel. Es que son bien Sí, diferentes. es súper son lindo. diferentes. A ver, ¿qué pasa? Pero no. Pásale. ¿Qué ¿Quién cuenta era? el Bueno, obvio era Frederick. No fue Miguel el que me citó. Mentira. Tardaste mucho. Mentira, Qué no. mala eres. Fue Frederick. ¿Y Sí, qué soy tal? malísima para mentir, la Sí, verdad. Frederick, obvio. vamos a decirle Frederick. Ah, yo me hice para la mañana. No, me parece un chico simpático. Agradable. No, bueno, mira, ¿qué es lo que pasa con el que lo voy a simplificar en un simple hecho de que cuando llegué al cuarto rojo ni me di cuenta que estaban las cámaras? O sea, fluyó totalmente. No me sentí... ¡Ay, Andrea! Ay, pero o sea, y eso es lo que me gusta de él, que él la tiene súper clara. A ¿Sabes mí no qué? me gusta, a mí me encanta. No, él la tiene clara. Él me dijo a mí, ¿sabes qué? Si pasa algo, chévere. Si no, como amigos, me cae súper que bien. Y yo le dije, perfecto. Ahí viene. Ahí viene, ve. ¡Ay, chiquitita! Ay, no me molesta. Para mí ahorita mismo esto fue como, ¿sabes? Como reiniciar el juego, pues, y es difícil porque obviamente ya sé mucho de las chicas y sé cada quien con quién ha conectado y todo esto, pero fue como que, ¿sabes? Quiero empezar de cero a conocerlas, a ver con quién conecto. Y hasta cierto punto, no es que es lo que quería, como decías tú, pero hasta cierto punto también me da como una libertad de ver que también está conociendo a otra persona y que ya está haciendo adelante y no sentir como que la estoy lastimando como pasaba cuando yo estaba con Gris y estaba aquí, que sentía como que chuzo. Le sigo gustando y Es la que estoy mira que lastimando. tú has sido muy especial en ese sentido, weón. O sea, has querido protegerla a ella como persona, de hecho. O sea, siempre has tenido ese cariño y se lo has mostrado de esa manera. ¿Ves? Como que yo quiero ser muy consciente contigo. O sea, has tratado de hablar con ella, incluso por las sombras. Eres muy bonito con ella. Y es que, bro, y lo de protegerla lo vas a seguir haciendo y todo ahora. Y es porque en realidad, o sea, yo no quiero hacerla sentir mal, y menos sabiendo cómo ella es de sentimental. Es como que, si ya la conozco y ya sé cómo es, sé que algunas acciones le pueden molestar, entonces trato de evitarlas, pues. Pero yo espero que todo vaya mejorando y ya todo el mundo pueda como fluir a su manera y ser feliz a su manera. Porque es lo que yo quiero desde hace rato y creo que poco a poco estoy volviendo a ser el Miguel del principio, así que ahí voy.
he tenido muchas relaciones, entonces tampoco es como que... Ay, cuéntame, sí, quería saber eso de ti. No quería ser muy como de que... No, ah, no, entrada tranqui, con confianza, de verdad no voy a malinterpretar nada. Pero, ¿por qué terminaste en tu última relación? Ya, mira, mi última relación fue, estuvimos hablando un mes por chat, nos decidimos salir un día y nos arreglamos ese mismo día. Okay. Entonces, realmente no conocía a la persona. Salimos, la pasamos bien, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no iba a funcionar y decidimos pararlo antes de que sea tóxico. No Entonces, fue por infidelidad. No, para nada. ¿Tú No. has sido infiel? No, nunca, y tampoco pienso hacerlo. Jamás. Nunca. No, lo tengo claro. ¿Tú? O Sí. sea, te cuento, voy a ser Ok, sincera. dale, adelante, tranqui, lo respeto. Y es lo que digo, o sea, tengo 25, Ya. pero pues cuando tuve mi primer novio, que fue a los 19, él fue mi mejor amigo. Ya. No me gustaba, solo era mi mejor amigo. Pero él no pensaba lo mismo. Yo no sé, pero pues siento que es lo que pienso. O sea, para mí no es una cara bonita, para mí no es dinero, para mí es estar. O sea, que esté para ti 24/7, de que cuando necesites a alguien y te sientas triste, esté esa persona para contestarte. Entonces, esa persona estaba allí. Pero mi error fue que, pues, y lo tomo como un aprendizaje, fui infiel y me di cuenta de que no valoré lo tan bonito que tenía con él. Vio que vine con todas las ganas de estar tranquilo. Ya tú decides. Sí. Sí, yo la leí. Voy a hacer lo que nunca hago. Quedarse callado. Uy, me impresiona. No, sí, porque no le voy a dar el gusto a nadie de que me vean como quieren verme. No quiero. Espera, quiero quitar esto. O sea, me da un coraje porque literal no estoy siendo yo. Eso es lo que me da coraje. ¿De tú? Sí, pero con tantas cosas que están pasando, no puedo. Si tú no tienes claro ahorita qué es lo que quieres pedir, yo te puedo dejar la lámpara y luego cuando estés a solas lo pides y me entregas la lámpara cuando ya hayas hecho tus 3 deseos. ¿Cuál te parece? Si estás lista y quieres hacerlo, puedes hacerlo ahorita. Me gustaría llevarme la lámpara. Está perfecto. Te entrego la lámpara de los deseos. Y cuando tenga mis deseos listos, me gustaría contártelos. Estaría perfecto. No quisiera que no lo sepas. Quiero saberlos. La verdad que estas cosas a mí me parecen increíbles. O sea, a mí me encantan los detalles, pero más me gusta la creatividad. Y qué lindo que hagas esto, de que los 3 deseos, yo soy súper de pedir deseos. Tanto así que te lo juro por Dios que el día de ayer estaba en el cuarto, yo tengo como que la ventana, y eran las 2:40 de la mañana y justo el foco se apagó. Entonces yo dije como que, ay no, y quería hacer quería como que hacer cosas en Instagram y todo lo demás. Entonces me acerco como a la ventana y veo una estrella solita, pero que estaba brillando así como que parpadeaba. Entonces tú sientes esa corazonada que dices, tienes que pedirle un deseo. Sí. Y me senté ahí, le pedí un deseo, espero que se cumpla. Pero pues soy así, de muy de vivir el día a día, de que si veo algo, lo hago, si veo una estrella, si veo, no sé, un pajarito blanco, como que, no sé. Totalmente, no estoy de acuerdo. Son señales que... Ajá, ¿cómo no llamarías a eso señales? Yo creo que señales, pero ¿quién te da eso? Lo que tú quieras, Dios, el universo, pero son señales que realmente uno las siente acá. Y que confía. Y sabes de que todo va a estar bien.
Exacto. Justo después de eso, pues llamé a mi mamá y como que hablé con ella, me sentí relajada, porque he tenido muchos, no problemas, diría como una montaña rusa de emociones. La palabra ya está como gastada, pero en verdad es eso. Entonces, cuando sentí que decía, no, debo de tener mi tiempo para mí, debo de darme mi tiempo, organizar mis ideas, organizar mi vida. Me hice este cambio, no para cerrar ciclos, sino más bien como para... Me alegra saber eso. No, para nada, sino Ya. como para abrirme, para hacer más de que si cometo un error, reconocerlo, ser la mejor versión de mí, porque siento que este programa me ayudó a hacer esto. O sea, yo entré y era como muy inmadura y ahora siento que poco a poco voy teniendo carácter. No es orgullo, es como amor propio. Sí. Estoy tratando de predicarlo porque yo ya tengo mi amor, pero uno nunca termina de amarse, ¿no? Entonces estoy haciendo eso. Y que alguien llegue, que como te dije, no quiero presiones, pero que alguien llegue y me sume y sea ese oído de escucharme, de aconsejarme. Soy muy bueno dando consejos, ¿Sí? pues, si necesitas, muy bueno. Yo soy muy buena dando consejos, pero no practicándolo. Me parecen atractivas como 4 o 5. Gris, Mare, Claudia, Jessica. ¿Sigo? Te va a pasar, es natural. A mí nunca había pasado cuando estoy con alguien. O sea, nunca dijiste, wow, qué lindo ese chico, nunca. Pero no le dije que sí lo quería usar. Siento que nunca hubo un cierre por tanta cosa y tanto jueguito y tanta tontera que había entre los dos. Lo que pasa es que ellas quieren colágeno y tú ya estás más que viejo. Si hablas de vejez, hablarás de experiencia, por supuesto. Tanta experiencia y todavía no sabes cómo hablarle a una mujer. No es que cerrando ciclos, sino que es como que abriéndome un poco más con las personas. Alejandro, le quité toda responsabilidad afectiva en nuestra situación. Pero él también marcó una distancia y ya me cansé de repetirlo. O sea, él no me busca para nada, ni yo a él. Les voy a dar un papel, es una dinámica larga, un papel, y no quiero que escriban cartas, se trata de dar pistas. El poder del amor pide que si todos pueden repetir el modelaje sin camisa para nosotros dar calificación. Vengo a reclamar lo que es mío. El cuerpo más deseado del poder del amor. ¿Por qué nosotros no tenemos piscina? Mucho vuelo para mí. Ya definitivamente un jovencito, ¿no? Okay. ¿Qué? Ya un jovencito, ¿no? Yo tuve una mala experiencia. No necesariamente fue mala, fue diferente. No, pero no es mi tipo. O sea, no sé, no lo conozco. ¿Cómo uno sabe cuál es el tipo? No es necesariamente eso, es que a alguien le gusta a uno y ya. No sé. O sea, me parece guapo y todo, pero no sé, no. Está normal. ¿Por qué te preocupa? Igual yo sé que nos estamos conociendo Aclarando. y pues de pronto ahorita tenemos un poco más de cercanía. Pero no sé si llegue alguien y te pueda gustar. Viceversa. Bueno, si lo pones así, sinceramente como que en este punto no quisiera interesarme por nadie más. No quisieras, pero de pronto llega una chica y te encanta. Y si ya vos me encantás. O sea, me encantarían dos. No, porque puede ser que uno te encante más que la otra. En personalidad o tenga otras cosas que te gusten más y te pegues más con otra persona.
De pronto a mí me gusta tu edad. ¿Te gusta mi edad? ¿Por qué? Por cosas que ya tengas clara en la vida. Claras. Cosas que ya tengas claras. Quizás me gusta también esa seriedad a veces que manejas. Es que me gusta como tratar de descifrarte. Eso se me hace interesante. Como descifrar. Probablemente te pasas todo el programa en eso. Conmigo nunca se sabe. De verdad. Es normal, ¿no? Me dices que me quieres conocer. ¿Y por qué nunca se sabe? ¿Ah? O sea, ¿cómo es una relación con vos, pues? O sea, incierta. Ah, no, pues pero una relación es otra cosa. Nosotros no tenemos una relación. Por eso, pero por decir, en una relación Nosotros que estamos también con sos, los- también sos así. ¿Ah? ¿Cómo? En una relación también sos así. No, es diferente. Diferente. O sea, ya conservas una línea. Obvio, pues. Pero ahorita no. O sea, a veces estoy como que no sé si, no sé. Conmigo. O sea, es en sí todo. Que no veas mi punto y que digas que estoy en una línea tóxica el pedirte, o sea, la situación. A Shirley le estaba diciendo ahorita porque ya no entendió el asunto. O sea, venimos de 3 semanas separados. Pasó lo que pasó con Jessica. ¿Cómo abordaste la situación? Que sí querías un beso, que sí estabas atraído. Ok, eso es humano. Vengo aquí después de 3 semanas de no verte, quiero comerte a besos, quiero estar con vos. Me decís que no, que hay que socializar con todo a 3 días de haber venido. Ok, yo creo que nunca te dije que no a Ven. besos, nunca te dije que no a abrazos, nada. O sea, No, yo no estoy diciendo que no, sino que no estás igual que antes. ok, sí, recién Y nomás yo justo vengo- dijiste, me decís que no, entonces. Pero entiendo. ¿Qué, ok. cómo? Me dijiste nomás recién, me decís que no, que hay que socializar. Y yo no te dije nunca un no a un beso, nunca te dije que no a un abrazo. Yo no he dicho ahorita que no un Ok. beso. Estoy diciendo que no igual, recibiste igual a como yo, a como estabas antes. Yo vengo más cariñosa, que Claro. yo no soy cariñosa, y vengo más cariñosa porque vengo 3 semanas de no verte, pasó lo que pasó, vengo aquí y entonces noto como así, o sea, no es y pasa eso, entonces siento, y vos me decís que puede ser un fantasma, me hace pensar, estoy loca, pues. Lo que te estoy diciendo es que estoy loca, ¿no? Todos lo estamos, todos lo estamos. Yo también tengo mis fantasmas, ¿entendés? Sigo aquí y pasa lo de que yo digo que si está mal esperar algo, porque yo lo haría, no porque yo lo haría significa que vos lo vas a hacer y eso sí está mal y tengo que cambiarme ese chip. Gustaron, no, disculpe, señor Sebastián. Exacto, para mí gustar es Me otra parecen vuelta. atractivas, como 4 o 5. Gris, Mare, Claudia, Jessica, ¿chico? Ya. Andreina, Ajá. yo. Es que, ¿por qué? Toda la casa. ¿Por qué la percibes por eso? Tú me acabas de decir, por ejemplo, que este man es el nuevo, que muy lindo, que no sé qué. Muy linda. ¿Por eso entonces te gusta? No. Ah, bueno. Es que, por ejemplo, la humanidad hoy en día ha perdido la Háblame capa. normal, empiezas con tú. Baby, yo hablo así, ¿cuándo vas a entenderlo? Adiós. Te hace fascinar. Yo sé. Sí, ahora cuando te hablo tengo que prestar bastante atención para entender todo lo que dices. Bueno, ¿por qué la humanidad ha perdido su capacidad de halago? Sí, ya. La gente no se deja halagar. Piensa Si que no es... está normalizado, ¿no? Porque si dices a alguien que es guapo, ya te gusta. Sí, exacto. A eso me refiero. Por ejemplo, tú tienes la percepción de que todas me gustan, ¿no? O sea, el hecho de Sí, que yo porque pueda... no, porque tú lo has dicho. Yo puedo, pero el hecho de que ¿Invitaste yo... alguna vez a Andreina? ¿Le A cantaste Andreina nunca la invité. al cuarto rojo? Bueno, yo te invito a ti, igual dijiste que te parecía guapa, después gris, que le cantaste una canción. No, yo no le canté una canción, yo le canté como yo A canto. mí no me y- cantes, ¿ah? Por favor. No, por Estoy favor. estudiando, déjame. Continúa. 3 clases diarias por lo menos al día. ¿Qué más? Mare, la intentaste conquistar a Mare. ¿Cuál conquistar? Dijiste que yo era tu capricho sentimental y yo era tu capricho carnal. Espiritual. Bueno, lo que sea. Espiritual. Y yo era tu capricho carnal. Es que, ¿qué pasa? Cuando tú intentas algo y no te funciona, o simplemente te estás estrellando, pues a la final se convierte solo en un capricho, no es una realidad.
pero mi realidad en estos momentos sos vos, a nivel de gusto. O sea, vos sí me gustás. Yo te gusto, te parezco simpática. Me gustas. Ok. O sea, siento cosas. Siento cosas. Sí, siento como cosas. Tomo cosas cuando te veo. ¿Qué cosas? ¿Por qué vos sientes que cambias cuando me ves? Pues dice que me pongo como más serio. Pero lo que pasa es que ni siquiera es eso, sino que no sé cómo actuar. Y eso quizás me gusta. Normal, como siempre. Por eso yo actúo normal. Usted no me ve normal. No te me vayas a poner estúpido, por favor. Usted no me ve normal. No. ¿Cómo estoy entonces? Raro. No te arrepentís del beso, me duele. He visto entrevistas y que no me arrepiento del beso, de reír, como que, o sea, minimizás el asunto y eso me duele. Es que soy una política de vida nomás que es, no te arrepientas de las cosas porque las cosas te enseñan cosas, ¿entendés? Por eso, o sea, si es que ahora vos querés hacer que yo vaya en contra de mi política de vida y diga, sí me arrepiento de repente de las cosas por más que no me nazca, porque pienso que realmente Pero todo entonces estuvo suma, bien, todo entonces para estuvo bien lo del beso. Así como vos decís, sí, estuvo bien, Mariela, todo suma para bien. Vos misma lo dijiste el día que te despediste de mí. Todo para bien, todo lo que pasa, pasa para bien, pasa por algo y pasa agregando y sumando cosas, ¿entendés? Pero bueno, si a vos te hace feliz, o si a la gente le hace feliz oír que me arrepiento No, y yo no. que tengo Es que... que ese es el punto, que no quiero que algo que no... Porque así sos vos. Es que Ese es el claro, punto. es que sí soy yo y obviamente creo que es más que claro que no quiero estar con Jessica, que quiero estar contigo. Igual, yo no presiono, no insisto, si es que vos decís, ok, mira, doy un paso atrás y ok, yo respeto tu paso atrás, si es que vos querés tomar distancia o a lo mejor no distancia, a lo mejor solamente querés un poco de libertad y bueno, está bien, yo lo acepto y yo estoy acá, igual, voy a estar, ¿entendés? Yo lo propongo, luego empecemos, no sé, una semana de tal vez recuperación de confianza o una semana, un rally de la confianza, ¿entendés? Juguemos jueguitos, encontremos, no sé, vamos a tener tiempito de seguramente de poder cruzarnos y hagamos dinámicas chiquititas que tal vez puedan trabajar esa seguridad o esa confianza que vos tenés en mí, ¿entendés? Eso. Yo normalmente cuando alguien me gusta soy muy de contacto, es eso. Estoy aprendiendo a conocerte, tú eres diferente. Yo necesito contacto, menos contacto. O sea, Yo no la estoy tocando ni siquiera. pues tócame, no mentira. No, sí, o sea, poco a poco. Y ya. Ya, trato de No ser... estoy apurada. Trato de ser... Yo tampoco. Por eso te digo que no... No me gustaría entrar otra vez en ese cuento de que me guste a alguien. La conquista. ¿A qué le tienes miedo? ¿Con qué? ¿Que te guste otra persona? No me gusta nadie. Si llega Ya llegó. otro día. No. O sea, es que han sido 2 meses muy largos. Pero ya pasó eso. Por eso, entonces en ese caso, ahorita pues quiero enfocarme en vos. Y en eso estamos, ¿no? Pero no me pides que esté como un koala encima tuyo porque eso no. Ey, pero vos, ¿por qué insistís en eso si yo no estoy pidiendo Te digo eso? por si acaso. Para que lo tengas claro. El koala está así agarrado Por eso del el palo. koala está trepado encima. Del palo. Todo el tiempo. Todo el tiempo no es tan bueno, ¿cierto? Sí, pero... Ay, no puedo. Es terrible. ¿Ah? ¿Yo? ¿Tú? Sí. ¿Yo? ¿Tú? Tú, ¿Los la cosa dos? que habla. Pues usted es la que está hablando de koalas No, y que palos. koala, o sea, por estar así me refiero. Por eso, yo no le estoy pidiendo esta ¿Quién me tiene el emoción. palo acá? Porque yo te estoy contando cómo los koalas llegan y se Te pegan. conozco, Sebastián. Ya tú Sí hablas me en- conoces. Hablas en doble sentido siempre. A veces. Y tú la coges. A Te gustan veces. mucho como que las maricaditas, ¿no? Como que las manillitas. ¿Cómo que maricadas? Pues, o sea, así se dice o sí decimos nosotros. Maricadas, no accesorios. Bueno, accesorios. Sí, me gustan. Cada uno tiene un Un valor significado. espacial. A ver.
¿Este es de acá? Me la regaló Eli. Ok. Esto es como para el mal de ojo. Sí, creo, pero me lo regaló ella. Usted, por ejemplo, me dijo que cuando... ¿Y yo cómo sé cuándo darle un beso? Usted me dijo, pues cuando quiera. O sea, cosas así. ¿Esto qué es? Eso me la regaló Carla. Y que sí, que te la dio De ella. la amistad. Ya la amistad. Mariela, si nosotros tenemos una relación de 5 años, en algún momento vas a decir, puta, qué atractivo ese chico. Sí, pero llevamos ni 2 meses. Y te va a pasar, y bueno, pues te va a pasar a los 2 meses, te va a pasar a los 30 años, a los 5 años, siempre te va a pasar, es natural. A mí nunca había pasado cuando estoy con alguien O sea, conocido. nunca dijiste, Nunca. wow, qué lindo ese chico, nunca. Pero no le dije que sí lo quería besar. Y que claro, porque ahora estamos dentro de un reality show. ¿Entendés? En la vida real no estás dentro de un reality show donde tenés que abrirte para poder esperarle a tu chica, a tu Mariela, ¿entendés? De la vieja, yo en un principio pensé que estaba como en un tono de quemar etapas. De pronto, entonces, cada 8 días estaba de fiesta. Ah, ya. Sí. Ya. Con ese tipo de cosas. Yo estaba en un momento de mi vida en el que estaba en otro programa, en el que salía muy cansado. No quería fiestar. No, quería estar tranquilo, quería más planes tranqui. Además que yo, o sea, ya he rumbeado mucho, o sea, en mis 17 a mis 25. Uy. Ya, continúa. ¿Qué vas a decir? Que te chocaste con la persona más fiestera que hay en esta vida. O sea, yo. Me encanta la fiesta. Pero si tú, digamos, estás con alguien, Ujú. salimos. Sí o sí tengo que salir aunque sea una vez a la semana. Escúchanos, está bien. Salimos, tú y yo. Y otro día quieres salir, sales. ¿Eres de ese tipo de personas que se puede confiar saliendo sola? Sebastián. Dime, estamos hablando las cosas como son, normal. ¿Cuándo no te he dicho las cosas como son? Pero ¿cómo tú entonces te involucras sentimentalmente con alguien si no estás seguro si esa persona te va a ser fiel o no? Pues por eso nos estamos conociendo, mamacita. Yo te digo en el plan de que ya seamos pareja. Por eso, y somos pareja y vos Si salís. somos pareja mañana que yo no puedo salir sola. Todo lo contrario. Yo lo que te estoy preguntando es, si tú sales sola, ¿eres fiel? Soy fiel. ¿Está saliendo o no saliendo? Bueno, perfecto. Esa es la respuesta. Tanto show. No, pues pero igual pregunto porque... Pues yo también. ¿Qué pasa? Bueno, ya, continúa. Pregúntame a mí eso. Yo soy súper fiel. Continúa. En la gala hubiesen muchas oportunidades de que, o sea, yo hubiese estado en tu posición o en la de él y no hubiese tomado la acción de no decir nada, ¿sabes? Porque independientemente de que ustedes ya tal vez no eran nada o que estuviesen peleados o que ya iban a seguir cada uno su camino, ustedes tienen mucho cariño entre ustedes. O sea, es una persona que tú quieres mucho, él también te quiere mucho y yo lo sé. Entonces a lo que voy, como que tenían esa oportunidad de decirse algo y fue como que no voy a decir nada. Entonces después mandar una carta que sea, como dicen ellas, 2 renglones para ti. Yo para no decirte dije. algo. A mí no me metes palabras Y en luego el resto, que es una carta de odio, a mí no me parece bien. O sea, no me gustó ese gesto de su parte. No, Y no era más, tanto de odio, no sé, yo no sé cómo, yo me o quedo sea, con yo, lo mío. yo como te dije, no la he escuchado, no la leí completa. Si quieres me la puedes leer ahorita porque yo sé que... No la tengo, no la tengo, Vanessa. Pero... No la tengo, no, yo me quedo con mi parte, el resto... Se la pero a lo que mandaron voy, a Dios en un escuché, globito. escuché 3 partes. Las 3 partes me pareció una falta de respeto innecesaria. O sea, ¿para qué traer eso aquí? O sea, ya, él dijo que se quería ir. Yo le pregunté, ¿quieres volver? Me dijo que tampoco quería volver. Me dijo que él estaba tranquilo, que él estaba feliz de irse. Entonces, yo sí lo noté raro y molesto el día que me despedí de él, pero fue como que, bro, ¿sabes? Hay confianza entre nosotros, me explico. Si te sientes mal o algo que quieres expresar, háblalo. Pero la manera de mandar una carta diciéndote ese poco de cosas me parece como que era innecesario. Yo me quedo con lo que me dijo a mí y si yo no dije nada en la gala fue porque yo siempre expresaba mis sentimientos. Claro. Y él dijo, un gusto. Entonces yo no quería ser la que nuevamente exprese sentimientos, Sí, pero yo te eso fue mi entiendo. ego hablando, ¿me entiendes? Y yo por Claro. eso dije, todo lo que quiero decir ya lo he dicho en anteriores ocasiones. Claro. Entonces ya está. Pero muy aparte de lo que diga el resto, sino yo me quedo con lo mío. Y por un lado sí siento eso, siento que de lo que vi, de lo que conozco de él simplemente, el orgullo a veces come muchas cosas que él quiere decir. Entonces, en este caso, yo creo que él se quería ir más que nada por la razón por la que nos hemos querido ir todos, muchos de aquí en su momento.
por estar abombado, por sentir que ya no conectaba nada en su cabeza, por estar mareado de tantas situaciones, por no saber qué hacer, incluso por sentir algo y no poder como explayarse en ese sentimiento, sino que tener que guardarse porque A dice esto, B dice lo otro, C dice lo otro y tal. Es difícil realmente, es difícil. Y te lo digo yo, que siempre he sido de las que me vale lo que me digas tú, me vale lo que me digas tú, esto es lo que siento yo. Pero es difícil decir eso, es difícil en un ámbito irte de en contra, convivencia. en un ámbito de convivencia, irte en contra por ejemplo, en este caso, te pongo el ejemplo de mis compañeras que me dicen, ya no seas tonta, ya no seas esto, ya no seas lo, y yo estoy sintiendo otra cosa. Es difícil. Claro. Entonces yo lo entiendo por ese lado y entiendo que haya dicho, no, no quiero volver, porque en un momento en el que ya te sientes, voy a ir a casa, voy a descansar. ¿Me entiendes? Por un lado, ya no estás en esa posición. Yo también, y si el día domingo me voy también y les voy a decir, ve, estoy feliz, y tal vez después sienta que tengo cosas por, no sé, me invento, ¿no? Que tal vez tengo cosas por arreglar o solucionar. Pero no sé, o sea, solo el público decidirá si regresa. Si es que yo me quedo aquí más tiempo, a mí me gustaría que regrese obviamente para poder de alguna manera darle al público, como tú dijiste, un cierre como el que se merece y como el que me merezco yo y como el que se merece él a esta historia, porque siento que nunca hubo un cierre por tanta cosa y tanto jueguito y tanta tontera que había entre los dos, aunque estábamos de panas. Y por eso lo dije en la conexión, tú no estabas, pero yo dije, de pana con él, o sea, estando lejos de él, no conociéndolo como pareja, sino como un ser independiente, conocí mucho de él. Y yo sí estoy dispuesta a abrazar la sombra de la persona que esté a mi lado. Claro. Independiente de cuál ésta sea. Aceptarlo con su luz y con su sombra. Claro. Y si el día domingo me voy yo, pues, nada, me Ya se tiene que verán montarme en afuera. un avión e irme a Bolivia a resolver las cosas. Ay, no. ¿Quieres una menta por si acaso? Sí. ¿Sí? Ya. Me da risa lo que dice. Porque como que, por si acaso, como que me apesta la boca. No, No. tranquila, no. Siempre O digo porque porque puede me haber gusta el dulce. No te preocupes. Si pasa, te voy a decir. No, mejor me gustaría que no me digas. ¿No te digo? No. Mejor. Entonces me las aguanto yo. Ahí no. Tomando aire. No. ¡Ah, no! Espérate. Espero que no está grabado eso porque estoy quedando mal. Escúchame. Es que yo pensé que tú decías lo de apestar la boca. Obviamente tienes que decir. Pero pensé que me estabas preguntando sobre un beso. Entonces me confundí. A ver, vení, explícame. Explícame cómo pensaste eso, ¿por qué pensaste? Qué vergüenza. No pasa nada. Quiero no pasa morirme. nada. Por favor, que eso no esté grabado. ¿Cómo no cogí la señal? A ver, explícame. Ay, Dios mío, estoy que me río. Te dije que eres una menta, no te dije. No. ¿De dónde? No, escúchame. No lo pensé así, por si acaso. Ajá. Pero viste que soy súper de decir las cosas, no me las guardo. Sí. O sea, igual puedo quedar mal, pero dije, no, igual se lo voy a decir porque qué chiste. Qué chistoso el pensamiento, ¿no? ¿Viste? Es divertido. Y ahí, ¿qué ondín con el Con o ella. sea, van avanzando? Sí, me dijo que se sentía incómoda, si bien yo dije, mira, hay cosas que yo no nazco sabiendo, ¿no? Necesito que me las enseñen. Y me dijo, pero son cosas de sentido común. Me enoja tener que decírtelo, porque es tan básico. Y yo hay veces que, o sea, hasta lo básico se aprende, ¿no? Entonces necesito que ella me lo explique como kindergarten, ¿entendés? De repente. Y a eso como que no llegamos mucho a un acuerdo, o sea, no logré que ella me diga en realidad, ok, cierto, tenés razón. Que en realidad tampoco es que busco lograr eso, pero sí se quedó en mí bien claro que le molesta que yo le esté siguiendo a Jessica. Y, Entonces y los likes, claro, yo creo que no es toxicidad eso, es por el tiempo, cacha. O sea, es muy reciente lo que pasó, por ende, entiendo su malestar y su como, chuta, ¿qué está pasando ahí? Sí. Cuando de aquí pasarán 2 meses y todo bien, y la podrá seguir y lo que sea, pero ahorita es muy reciente, entonces sí entiendo su malestar.
yo igual hablé con ella, porque a mí Mariela me da unos consejos, pero perfectos, Pepa. Y en su momento le dije, y se lo voy a decir aquí de nuevo, porque obviamente como estamos en el cuarto, hablamos muchas cosas en el cuarto que no hablamos acá. Claro. Pero justamente es eso, que no siempre hay que utilizar el, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, que es súper poético y romántico, pero no siempre hay que utilizarlo. Porque de alguna manera, comunicándonos entendemos y hay cosas que el otro no puede suponer. Entonces, que realmente hay que simplemente decirlas como para que el otro tenga una guía de qué es lo que debe hacer. Correcto. Si ya la otra persona no actúa a partir de lo que le dijiste, pues ya ahí estamos Claro. como en una Pero una vez, inconveniente. explíquemelo, o sea, una vez, cuéntemelo, dígame cómo ir. Y sí, yo le pedí eso y bueno, en realidad yo no tengo problema de ajustar probablemente esas cosas que ella me pidió. Yo creo que dejó de seguir a Jessica, de hecho que likes ya no le estaba dando. O sea, que sí le estabas dando. O sea, le di uno, creo, uno. Muchachito. Hasta que me tocó ese tema. Y después, nada, el estar, ¿verdad? Yo dije, bueno, trabajemos quizás en recuperar tal vez esa confianza. O sea, ella me dijo, ¿sabes qué me dijo? Voy a dar un paso atrás. Eso suena como más o menos a suelto la toalla, tiro la toalla. Y sos libre, más o menos, ¿entendés? Y mi idea es que por más que yo sea libre, demostrarle que me interesé en ella, ¿entendés? Y nada, que ahí estoy, por más que sea Bien. libre, por más que pueda irme y estar... Estamos en el paso de la insinuarle reconquista. cosas a todo el mundo. Entonces. Esa Mariela, la que estás conociendo ahora, tal vez la Mariela un poco asustada, la Mariela que tal vez no conociste antes, esa es la Mariela a la que también tienes que abrazar. Sí, Y el Alejandro que ella conoció, este Alejandro que cometió un error como todo el mundo, o que tal vez no era el Alejandro niño perfecto al que ella estaba acostumbrada, digamos, también es el Alejandro que ella tiene que abrazar. Uy, qué buena manera de definir que lo dijiste recién. O sea, para ambos. Claro, los que dos. ahora vienen como que, digamos, las fragilidades y debilidades de cada uno, ¿no? Y uno tiene que saber disfrutarlas, ¿entendés? E incluso las cosas desagradables de la otra persona, en cierta forma. Es que eso es el verdadero querer. No es solamente te quiero en tus buenos momentos, te quiero en las malas. Acompañarlas. Te quiero en tus peores, te quiero en las difíciles, te quiero con tus defectos. Y puedo abrazar tus defectos y hacerlos de alguna parte, de alguna manera, cotidianos para poder trabajarlos en conjunto como el equipo que somos. De eso se trata, diría yo, ¿no? Correcto. Entonces, es esta parte incluso diría yo que es la más bonita. Creo. O sea, creo, a mí es la parte que me parece más bonita. Te quiero mucho. Ay, te quiero más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Le iba a Amor, decir algo. explícame. Si empiezas a decir algo, ya. termino porque eso sí me enoja. Porque me gusta la separa. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hablas? Nada, mi hermano. No, espérate. Nada. Apúrate. Cara. Si empiezas algo... ¿Por qué me haces Ah. así? Eso sí me enoja. Escúchame una cosa. Ya está. No, me voy Que a no sé enojar. si decírtelo. Va, cuando no sepas si decirme, te quedas callado desde el principio, porque si empiezas a hablar, termina de hablar, porque si no, no me sirve de nada, ¿ok? Ojalá vuelva. Uy, aquí me dicen, ten un poco de dignidad, hermana, no quieras que vuelva, pero después de esa carta me quedé con un montón de preguntas y no... Y él está, ¿me entiendes? Él está regresando a su ciudad, a sus vacaciones, yo no quiero molestarlo, ni escribirle a decirle qué onda, no quiero. No, yo creo que dejes que él aparezca o que él te busque tal vez. Pero ¿cómo, me entiendes? O sea, con todo lo que se está diciendo aquí, que él pidió que lo saquen, que él no quería regresar, ¿cómo la gente lo va a traer de regreso? O sea, siento que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy en esa posición en la que me dijo, Mare, perdón por nuestra historia, y a mí se me el corazón. Yo creo que él no va a tardar en buscarte. Creo que él no va a tardar en aparecer. O sea, no en volver, en buscarte. Sí, creo yo fuertemente que sí podría volver. Me encantaría que vuelva, que regrese. Pero yo creo que antes también va a aparecer. ¿Aquí cómo? No presencialmente quizás, pero con un mensaje, con algo, ¿entendés? Con una señal. Igual sí, si es que... Yo te sugeriría, bueno, dejarle unos días que se asiente en donde él está ahora
porque es un cambio seguramente. Claro, está en casa, muy está con grande, los suyos. O sea, este es el momento en el que él va a saber realmente si me extraña o no me extraña. Y después, si es que por ahí no aparece y vos querés saber algo o tenés dudas, como las que estás teniendo seguramente ahora bastantes, ahí le envías unos ojitos a las 3 de la mañana. Que tengo dudas, pero al mismo tiempo siento que la gente que nos ve también tiene muchas dudas. Entonces, ¿Sobre qué? si yo ¿Tu las resuelvo, comportamiento? no, sobre los dos, o sea, sobre que todo quedó así. O sea, te juro que a mí me choca, o sea, yo veo los videos que nos hace la gente y digo, qué loco, qué historia. O sea, nunca pensé vivir una La historia así. gente lo siente así. Es que yo lo siento así, o sea, yo Sí. los veo y digo, wow, ha sido un... Y al final siento que ya lo estaba conociendo como amigo. ¿Tú sabes por qué tú no has caído? Porque ya yo no estoy soltero, pero si yo estuviera soltero, hace rato ya tú hubieras caído. ¿Escuchas? No, pero que usted se está refiriendo. Espérate, no sabes. Yo le dije a Renier en la casa ya. Yo venía calmado este fin de semana y no quería tirar cizaña, pero ya que quieres empezar. Renier está diciendo. O sea, yo. Renier está diciendo. 2, 1, tiempo. Pero si nunca has necesitado estar soltero para hacer lo que quieres. 3, 2, 1, tiempo. Lo que pasa es que yo soy un hombre decidido y va de una en una. El más mismo sí. ¿Pero qué dijo? Que es un hombre decidido y que él es decidido y él va una por una. No dijo nada. Te mandaste tú solo. Claro, el man se dio un auto punchline. Baja esa gorra. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a decir eso? Es que yo no te dije nada para decirte a ti, te lo dije para decirme lo mismo. No va a pierder la mano. No, pero es que, Renier, yo me refería a la caída del man, para mí es que semana a semana él gane. O sea, Renier. Yo no me que refería a si, que le... si Andreina estuviera... Si tú estuvieras soltero, ¿irías por Andreina? No. ¿Por quién irías? Porque no es mi chica, no es mi tipo de chica, no sé. No me... Te gustan como O Melissa. sea, deja de lanzar los comentarios ahí. Irías por raros. Jessica. Sí. Entonces, ¿quién sería si no ¿Quién fuese sería Melissa? si estuviera soltero? Jessica. Loco, hasta aquí no hay... Mijo. Jessica. La pregunta. Este es el momento para usar tu frase. Me lo reservo. Bien. Ha vuelto el mejor reservo. Me lo reservo, papi. Voy a utilizar Negro esa es frase. lo más sabio que has podido hacer en este. No, antes se reservaba todito, bro, de que teníamos que estarle sacando con pinza las cosas. Cualquier cosa, me lo reservo. Pero habla, maldito, ¿qué viniste en reality? No, me lo reservo. Entonces, Frederick, ¿harás parte de la caída de Golden Boy? No. No pecaré el Golden Yo no Boy. vine a eso. La caída de Sebastián y te gusta Chile. Ah, puede ser. Mira. Después de que se enamora. Se enamora y se la quitan, no puedo Bastante creer. cariño. Yo lo que escuché que dijo, demasiado chivolo para mí. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Lo que pasa es que ellas quieren colágeno y tú ya estás más que viejo. Espérate, ese bueno, tienes que hacerle más bulla. ¡Sí, ¡esta está buenísima! Eso. Bro, esa respuesta es uno de los mejores por la
en YouTube pone los mejores, así, van a salir eso. Papi, eso tiene que salir, loco, tiene que salir. Ya. 3, 2, 1, tiempo. Si hablas de vejez, hablarás de experiencia, por supuesto. Esta está buena. Está buena. Tiempo. Dice que también le va a ayudar. Pero ya tiene que contestarle a él. Listo, va. Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Tanta experiencia y todavía no sabes cómo hablarle a una mujer. Sebas, gonorrea. Dale, vámonos. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. El que se acuesta con niños amanece. Chicas, ¿qué tal su día? Movido. Ay, todo puede ser utilizado en mi contra, Vanessa. Oye, no sé ustedes. Yo no sé, pero estoy viendo a Andreina muy feliz. Melissa, estamos en la misma página. Quería hasta comenzar ella llegó súper retomando deprimida. esa situación, Andreina. Creo que ese color de pelo te ha sentado como bien, en buena energía, en buenas cosas. Sí, la verdad que es lo que he dicho todo el día, o sea, desde ayer, que no es que cerrando ciclos, sino que es como que abriéndome un poco más con las personas, tener esa oportunidad también de conocer, de sacar mi mejor versión, de reconocer mis errores y pues seguir adelante. De eso se trata como que este look, como que más arriesgada, ¿no? Más desinhibida. Ay, no, ¿dónde es tu peluquero? Bueno, al Vanessa, peluquero estoy del amor, de desinhibida, sacar cosas. Vanessa. Quiero ir al mismo salón. A ver, Andreina, primero vamos a comenzar que el nuevo Frederick. Este nombre está difícil de decir. Frederick. Fred. Te llamó al cuarto rojo. Cuéntame un poquito de ese cuarto rojo, tus primeras impresiones, sensación, qué te pasó por la cabeza. ¡Ah! Hubo un escándalo. Escándala. Mira, yo no me quiero apresurar a nada. Pienso que todo tiene que ir lento, porque así es seguro. Lento, pero no tanto. Lento, pero seguro. A mí me parece, yo soy de eso, porque pues... Y aquí está bien que piensen que lo rápido está súper chévere, pero mi forma de pensar y lo que yo siento es así. Pienso que debo de conocer a las personas poco a poco. La conversación fue súper amena. Sentía que no estábamos siendo grabados. O sea, fluyó bonito. Hay cosas en común que tenemos, desde la comida, a él le gusta la lasaña, a mí también. Pues ciertas películas tenemos en común de que nos gusta. Lento, pero no como este reloj. Entonces, siento que fue una conversación muy amena, muy linda. Tú sabes lo que le gusta a Mariela. En ese sentido. Vos me sentías a mí suave. Eso es lo que O sea, es porque ayer tú hablaste de que, por ejemplo, quizás yo me sentí reflejado y te escuché del abrazo y todo. Yo soy así, por ejemplo. Y yo no le pregunté a Elizabeth si te gusta o no. Claro, vos yo ya solamente, ¿qué propusiste. hice? Yo fui y si no le gustaba, Que ella te diga esto. hice que le guste. ¡Esa! Es que sí, Elizabeth no es de muy... Es más, al principio yo parecía brother así. Sí. Al principio todavía. Todavía, pero ya es recíproco, porque ya también Se nota. a ella no le gustaba. A mí me pasa también algo así, me pasó de hecho ahorita con Shirley, porque yo, cuando a mí alguien me gusta mucho, yo soy Disculpa que muy... te interrumpa, pero qué lindo te escuchas hablando de una chica que es tú. Es que a eso queríamos No, llegar. ¿sabes Y qué tus pasa? gafas están así. Tan viroteadas. Shirley, la... ¿Sí me entiendes? Pasó Entonces lo que pasa es que cuando a mí alguien me gusta de verdad, yo soy muy de contacto, weón. O sea, soy como muy de abrazar, de dar besos, de dar cariño. Y ella es muy como que, hey, es que pues nos estamos conociendo, pues hay que mantener cierta distancia y tampoco me gusta estar así súper pegado. Entonces lo que tú dices, llega un punto en el que ya se vuelve tan recíproco y tan mutuo. Ya no, por eso cuando tú lo dijiste, yo dije así en mi cabeza, pero yo creo que eso tú lo sientes. El ritmo al que yo me tengo que mover. Claro, por eso digo, ¿por qué tú o sea, siento yo que estás no pensando en ella, o sea, no pensando por ella,
Pero tú cómo puedes decir, no, es que la intensidad, bro, si tú no eres nada intenso. No, yo no soy intenso. Nada, entonces No. siento yo, hay a veces, loco, que quizás ellas quieren. Este es el caso, decís vos. O sea, siento yo, o sea, sabemos que Mariela, chuta, es una mujer ya, ella ya es una mujer, o sea, ella literal, siento yo que ella sí está viendo tu nobleza, lo lindo, lo dulce, todo, pero échale ese poquito de ají a la relación. Claro. Yo creo que mi consejo es que tantees. Claro, que tanteo, o sea, que Pero tú no vayas... Pero la cuestión es cómo. Es que eso ¿Cómo? solo Por tú ejemplo, tienes mira, que lo que hiciste saber. hoy, te separaste de ella y cuando fuimos a buscarla con la silla la cargaste, ella no reaccionó brava contigo. No. Ella se empezó a reír. Es que, se vio como brother, es el tal, o sea, te lo repito, o sea, cuando tú lo dijiste así, yo dije, brother, tú tienes que hacer que a la chica con la que por estás ejemplo, no que sea le algo, guste. o sea, que sea algo sexual, sino algo, una apretadita así solamente de la cintura. una O algo, apretadita oye, así. brother, que tú vengas, Alejandro, mira, es escúchame. la confianza, escúchame, loco. Alejandro. Escúchame, no solo es contacto ni hablar con ella. Tú y el interés lo puedes mostrar indirectamente de muchas maneras, con miradas, con detallitos, con mensajes. Bueno, pero Male, ¿y estás ilusionada? O sea, es algo diferente porque, vamos a ser sinceros, hasta el día de casi... Hasta la gala de pasada. pasada, estabas todavía Todo siendo muy cambia. sincera, siempre has sido muy sincera referente a eso, tus sentimientos, y has dicho un poco de tu interés a Miguel, siempre has sido así. Ahora, obviamente, también has sido también muy vocal en el decir que Vanessa, tú quieres no puedes estar enamorada de uno y abrir gustar de otro. tú las oportunidades y conocer a varias personas. Entonces, Exacto. ¿qué ha pasado con ese sentimiento de Miguel? Mira, yo voy a ser sincera y no puedo... Tapar el sol con un dedo. No, eso no iba a decir. Tapar el dedo con un sol. No, es que eso no voy a decir. Yo no puedo mentir referente a mis sentimientos. O sea, tengo que ser sincera y lo he hecho siempre y así quede como una boba, enamorada, ilusionada, lo que sea, pues yo voy a ser sincera con lo que siento y sí, o sea, obviamente siento cariño por Miguel, siento sentimientos lindos, me parece todavía que no ha hecho nada para que yo piense lo contrario, al contrario, sienta lo contrario. No es suficiente. No, o sea, es lo que yo pienso, porque no siempre que me ha hecho como daño, como de atacarme ni nada, más bien he sentido un apoyo Pero incondicional. apoyo de amigos De incondicional, amigos, o sea, tu exacto. sentimiento hacia dónde va, porque aquí estamos hablando de amor, no de amigos en esta ocasión. No, mi cariño a él es especial. Es especial. Especial, pero guiño, especial, pero Guiño, guiño. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Porque Frederick parece que viene por lo menos en 24, 48 horas, el segundo día. Por eso 28 horas quiero, viene directo a por eso ti. no me dejan responder, pero me parece que Frederick es un chico con las mentes, como que con las ideas bien claras. Él tiene claro lo que siente, lo que piensa. Me gustó también que me lo dejó claro de que me dijo si se da algo lindo, porque pues yo soy sincero con lo que siento, no ando con rodeos, no ando con como que indeciso, confundido. Me pareces linda, me gusta y me gustaría conocerte. Pero si no se da, me gustaría quedar como amigos y no tener una discusión o un problema o no hablarnos. Entonces me parece que un hombre claro, con ideas claras, hace que todo surja bonito y que haya como una sintonía bien chévere. Pero pues por lo pronto estoy conociendo, no puedo, recién lo conocí, si tuvimos la conversación el día de hoy, creo que hemos hecho clic en muchas cosas, me cae súper que bien, quiero conocerlo más, pero Sabes que los pues... chicos están ya molestando, lo están molestando allá al nuevo, diciéndole, si ya saliste con Andreina no puedes invitar a nadie más porque si no se ponen locas y todo y No, y eso es lo que yo le dije a él, O sea, que él puede conocer a todas. Yo le dije, o sea, si tú quieres conocer a todas, puedes conocer a todas. ¿y qué te contestó? Solo te quiero conocer a ti. Yo quiero ese picnic. Me dijo que pues sí, morir en tu brazo. sí las va a conocer a todas como amigas, pero que piensa que conmigo es diferente, entonces yo le dije... Escándalo. A ver, yo quiero que ustedes Yo vamos le a dije, platicar de la situación de Andreina y sean sinceros. Ustedes saben todo lo que ella ha expresado de Miguel. Y creo Ya, que tiene déjalo. tiene una gran oportunidad, Supéralo. creo que con un chico que viene fresco, joven, Sin enredos. decidido, no confundido, parece hasta el Que momento, va por ¿verdad? Porque vos, todo que va cambia de por vos capítulo desde a ya. capítulo. Sí, le dije que todo cambia de capítulo Todo a cambia de otro. capítulo a Me capítulo, dice que él es un hombre de pero palabras. Y que no ¿Qué? comete el error porque, por si no recordás, al principio
Cuando empezaste a salir con ese muchacho, Miguel, ¿cómo es que se llama? él mismo decía que él iba por ti, pero tú era como, sí, voy por ti, pero quiero conocer a los demás. Puedes cometer otra vez el mismo error. Es que yo pienso que nunca fue un error lo que yo hice. No, pero tal vez él dejó de ir por ti solamente y empezó Entonces a conocer es porque más no personas. quería estar conmigo, porque yo pienso que lo que pasó no fue un error, porque yo se lo dejé claro a él que yo quería salir con él, pero que quería conocer a los otros como amigos. Y es lo que él también me está diciendo, Frederick, ¿sabes qué? Yo quiero que todas sean mis amigas, conocerlas, hablarles. ¿Temes a lo que sienta Miguel? No temo. Sinceramente. No temo Con la porque- mano en el corazón. No temo porque yo siento que así como él tiene la oportunidad de conocer, yo también tengo. Que si tuviéramos una relación, obviamente me sentiría mal. Pero pues todos tenemos la oportunidad de conocer. Yo no estoy diciendo que ya es mi pareja, ni que va a pasar algo, por eso no quiero presionarme. Quiero Pero que sé todo clara, fluya. porque Eso siempre sí. escuchamos de ti un poco a Miguel muy presente. Y Es que me no te deje- preguntan por él. No, pero te preguntamos, pero también tú lo has comentado mucho. Hoy traté como que... Hoy te vimos diferente, por eso te estamos preguntando. Yo te vi sonriente. feliz. Creo que te ha devuelto un poco esta cosa más tranquila. ¿No lo notan? Porque de momento con todo esto que has vivido, llegas Obvio, un no poco hemos como ganado. alegría, pero no, que hay algo que todavía no, ya sabes, como que no, que sí, que no. Ganado. Y aquí como que te siento relajada, contenta, como, qué chido, como dicen en México. Me gusta esa forma de pensar tuya, Vanessa, y eso es lo que quiero llegar, que esté relajada, por eso no quiero apresurarme, estoy diciendo que me parece chévere, él es súper lindo, me gusta su forma de ser, y ya vemos qué pasa. Esperemos al siguiente capítulo. Exacto. Todo cambia, qué Las sabia próximas eres. horas. De Eso es lo que yo capítulo le a dije a él, capítulo. todo puede cambiar un capítulo al otro, y me dijo, pero mi palabra no Es sabiduría cambia. infinita, Yo definitivamente. dije como que, chévere. Entonces la clave es relajarse. Relajarse y esperar que haya conexión. Y bueno, vas bien, Andreina, me alegro por ti. Espero que sea algo para bien, pero analiza los Eso, errores del pasado Tilín. para que no los vuelvas a Eso, cometer si realmente de momento te empieza a llamar la atención, porque a lo mejor no, lo quieres como amigo y también es válido. Que todo fluya y nada Que todo influya, fluya. Vanessa. Que nada influye, la veo raro, pero que todo Bueno. fluya así. Vamos con otra parejita que, pues, yo no sé, que ya no es parejita, que no sabemos, es incierto. No sé, Mariela, tú sigues en tu postura. ¿Cuál es la Nada ha postura? cambiado, Perdón, pero retroalimentanos que yo ayer me perdí. Un paso atrás. Y el significado de un paso atrás es, porque recuerda que ellos nunca entienden. Un paso atrás. Un paso atrás. Muy bien, quedó muy Pero claro. defínelo porque ellos no, en serio, ellos no Hay entienden. que explicarles con manzanas, literal. No, Yo tampoco. Alejandro, le quité toda responsabilidad afectiva en nuestra situación y no, eso, sin compromiso, sin... O sea, no hemos son tenido nada ya no compromiso. son... Bueno, nunca hemos sido nada. Pues Exacto. teníamos una inclinación muy marcada. Es que esos casi algo son los que más lo traumatizan a uno, Vanessa. Yo tuve un casi algo que me jodió mentalmente la vida, me mandó de psicólogo, estuve tomando gotas. Sí, gotas. ¿Cómo se Sí, toman sí, las valeriana y esas cosas. Valeriana. Entonces por sí, las noches. o sea, si de momento Sigo estás teniendo mi de que valeriana no en la fueron nada, ¿por mochila. qué tan afectivo todo? O sea, tan afectado la situación. Oh, señores, hemos visto algo aquí detrás. Estúpida mi glow, idiota. Me voy lentamente. ¿Qué es? Mejor no. A ver. Si él cree que con una dona la va a comprar, que mande la caja entera. Para que comparta. A ver, cuéntanos un poco. O sea, al final del día, ¿te puso algo? Comparte la No hay dona. nada mejor que un infiel recién perdonado. ¿Qué dices? De empezar. Sorry. No sorry. dice start. Start. Era mejor que le O pusiera sea, sorry. Estuvieron platicando No, ya, el fuertemente, comienzo las quiero aunque pasar ustedes de no, nuevo. en teoría, pues no son nada. Hay un dolor muy grande. Pero claro, o sea, hay un sentimiento. O sea, hay un sentimiento y para mí sí existe una responsabilidad afectiva porque uno siente desde el momento que uno empieza a convivir con la persona, cuando es mutuo, cuando las cosas van fluyendo, se siente pues. Y por eso es que he estado tan
enojada, bajoneada, triste, no sé. Y aunque pueda parecer que no me importa cómo yo parezca frente a los demás, pudiese parecer bien intenso, pero es el punto de visualizarme en un futuro. Y yo sí espero, puede ser demasiado porque yo sé lo que puedo dar en una relación. Yo creo que no espero más de lo que yo puedo dar. Y yo hubiese esperado un poco más, pues, y él es bien lindo, Alejandro es bien lindo, y ahorita que vino acá, ay, hagamos tal cosa, juego y así. Y siento que no entiende mi punto. Por eso es que estoy tan desilusionada. ¿Pero tú crees que estas cosas definen lo que es él? Porque es él, o sea, lo que él hizo es lo que es él. Voy a dar un papel, es una dinámica larga, un papel, y no quiero que escriban cartas, se trata de dar pistas. El poder del amor pide que si todos pueden repetir el modelaje sin camisa para nosotros dar calificación. Vengo a reclamar lo que es mío. El cuerpo más deseado del poder del amor. ¿Por qué nosotros no tenemos piscina? ¿Qué pasó en la casa de la le chica? hemos dado consejos, pero ¿Qué él no ha pasó? dicho ¿Le llevaste el regalo? Le llevé el regalo, pero se lo dejé en el fondo. Como para que ella lo encuentre más tarde. En el fondo es que es bueno. Sí. Hablé. ¿Y por qué no la dejas, loco? ¿Quién es tu roomie que estaba aprendiendo tanto? Para que ella lo encuentre después. Hablé con ella y ella se mostró muy reacia al principio. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que le dolía la cabeza, que todo ese tema le hacía doler la cabeza y la hacía sentir mal. Yo le dije, te hago un masaje de cabeza. ¡Eso qué bien! Entonces entré en acción. Y tú le dijiste, no, obviamente lo ideal sería tú a mí, pero... De cabeza, loco, fuerte. Y nada, se lo hice. Y me salía un desastre, pero sonrió. Ese marica, se rió. sí, ahí le dan los ataques. Sí, le dan los ataques. Yo vi que ella no quería bailar. No, no quiso bailar la otra vez acá tampoco. Dígale, ¿por qué no la dejas ya, loco? Déjala hacer ya. No, y yo la dejo ser. Es más, estuve un rato con ella, le dije, mira, yo estoy acá. Ahora, vos decidís después con el tiempo si es que crees que vale la pena o no. Vas a darte cuenta que mi interés está. Por más que vos ahora me des libertad, por decir así. Y hablemos todos los días, hagamos dinámicas de confianza, lo que sea. Le propuse ahí 2, 3 dinámicas de confianza, las que todas me dijo no. Le dije, a ver, cerrá los ojos y te meto algo en la boca mientras tanto. ¡Eso! Vale, ¿qué Yo le fue? dije, soltate, y yo te bajo. No hubo caso. Pone tu mano acá y con el cuchillo te hago así. ¿Sabes No, qué? El no hubo agua caso. tala la piedra. ¿Qué? Entonces, el agua tala la piedra. Entonces, poco a poco se hice y en algún Pero es momento que aquí no va hay a ser. tiempo, loco. Mi dicho, pero en otras palabras. ¿Cómo lo dices tú? Que una gota le hace hueco a una piedra. Un error define a la persona, una decisión define a la persona como para dejar todo ahí. Yo creo que no es el error de lo que, bueno, de lo que yo entiendo, ¿verdad? Pues puedo equivocar. Yo creo que no fue el error, no fue el beso, sino seguir recalcando y aceptando de que nos arrepiente, de que Mariela dice que hay veces que él va y como que habla con ella y la busca. Yo creo que es más eso que el beso como tal, siento yo. Pero a mí no me busca. No, al principio, o sea, ya no, digo. No, ya desde hace mucho tiempo él no me busca. De hecho, él también marcó una distancia y ya me cansé de repetirlo. O sea, él no me busca para nada, ni yo a él. Entonces, ¿qué? O sea, realmente un error, o sea... Entonces, porque creo que todos aquí han estado en algún punto. Se supone que estamos empezando, Que me lo Vanessa, muestran donde de todo cámaras. es fuegos Colores artificiales, de donde rosa todo que es amor, donde todo es arcoíris. Se supone que este es el momento. O sea, yo le planteé lo que le estaba diciendo a la chica. Yo vengo de 3 semanas de ser alejado. Sin Quiero venir verlo. acá sin verlo. Quiero venir acá, comérmelo a besos, abrazarlo. Yo dejé a un Alejandro súper cariñoso, lindo. Estamos todos en buen camino, fluyendo. Vengo acá 3 semanas, ansiosa de verlo. Lo veo tibio, distante. Vengo de lo que sucedió. O sea, no.
tibio, no vengo aquí, no quiere, no, socialicemos separados. Está bien hacerlo, pero cuando ya están establecidos. Exacto, ya recuperamos ese tiempo, me explico. Entonces, son pequeñas acciones aisladas que las juntas. Entonces, para mí, sí es algo que pega porque yo estoy viendo para un futuro. Entonces, yo me voy a la raíz del asunto, cómo él aborda la situación, la postura, porque él dice, no, hablemos de lo que pasa desde que está. Exacto, desde que vine, desde que estoy acá, te has comportado frío, tibio, pero decime qué es para cambiar. Es que ese es el punto, no pensaste. Tener que pedir, y puede ser que sea dramática y puede ser que sea chaucera, lo que querrás, pero es que yo ya he vivido, y lo he repetido, tengo 35 años. La realidad es que todos te vamos a ayudar, vamos a hacer la distracción, tú vas a salir corriendo al cuarto de ella va a abrir, tú le vas a dar un beso y le vas a decir, tú no sabes cuánto me encantas, estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Y le pegas una nalgada y te vas. Y nosotros hacemos la distracción mientras que... Y me importa si nos están escuchando, pero eso es lo que vamos a hacer. Como dijo Donay, prepárate, Mariela. Importante la parte de la nalgada. Sí, le pegas así, ya, tranquila, mijita. Eso es mío y se lo mira y le hace así. Y le dice, volteate, toma. Y la más que te diga, pero Alejandro, nada. Ya, ¿qué pasa? Tengo 2 meses aquí, tú tienes la mano ya la tengo cansada. ¿Qué te pasa? Exacto. Respétame y me voy. El hombre aquí soy yo. Otra vez. ¿Qué pasa? 2 meses, 2 meses. ¿Tú crees que me voy a quedar dando te donas toda la vida? No. Ya. Y el lunes va a venir. Te voy a dar palitos de queso. Me va a pedir disculpas. Se va a enamorar porque va a haber un Alejandro arrecho. Exacto. Literal. Ya. ¿Eres capaz o no eres capaz? Vamos a hacer. Ven al espejo, ven al espejo, la autoestima. Ven al espejo, la autoestima. Venga todo, venga. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Hoy rompe las reglas. Hoy rompo las reglas. ¡No, duro! Hoy rompo las reglas. Tranquilo, te sientes tranquila. ¿Cómo va el cambio de humor? No, está bien, o sea, todo va bien. Aparte, él me entiende y sabe que cuando estoy de buen humor, cuando no, cuando se debe acercar, me da mi espacio. No es que todo el tiempo me gusta estar pegada con la persona al principio, es como que me gusta estar también entre amigos, compartir en grupo, también conversar con él. Siento que converso con él y no estoy como que, ay, ya quiero tocar el timbre. O sea, no, es como que todo fluye y sigo hablando. O sea, me siento cómoda. Me siento cómoda cuando estoy con él. Shirley. ¿Qué? Shirley, ¿es la primera vez que te sientes cómoda en el poder del amor conociendo a alguien? ¿Qué? ¿Es la primera vez que te sientes cómoda en el poder del amor conociendo a alguien? Sí. Señores, Sebastián. noticia. Y debo preguntar, ¿hubo trabajo bajo las sombras? Sabemos que él está en contra de eso. Sí hubo. Vaya. Mensajitos, pues, Vanessa. Un buenos días, un buenas noches. ¿Qué tal cualquier tu buenos día? días. Ese tipo de cositas. Su cualquier, sí. Repostean. Ajá. Responder historias, jueguitos, me gusta, reaccionar. Porque como Comentarios. Sebastián romántico no hemos visto, ahora está como romántico. Y una pregunta, si sales y él no sale, ¿eres fiel? Esa es una plática que estaban teniendo ahora. Sí, pero no, sí soy fiel, obviamente, con la persona que esté, y si es mi enamorado, mi novio, lo que fuese, soy una persona fiel porque me gusta lo mismo. O sea, una cosa sí es segura, ella va a abrir la puerta y se va a quedar estupefacta. Y te va a decir, ¿tú qué haces aquí? Te va a decir solo eso. Y tú vas a tener la oportunidad solo para un par de frases o 2 palabras. O nada, solo la O besas. nada, solo la La besas. coge de la cabeza y no digas nada. Ajito, aguitas. ¿Qué haces aquí? Ahorca. A ver, ensayemos. Los ojos. Yo voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta. Y tú llegas así, porque vas a llegar con todas. Yo abro. Ajito, ahorco. ¿Por qué chuta le vas a picar los ojos? Para que no tenga tiempo de reaccionar y pegar. Para que no vea que se acerca. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un bate, la noqueas y ahí verás lo que haces con la mano así. ¡Otra vez! ¡Abro la puerta! Los ojos, dice. Vengo a reclamar lo que me corresponde. Eso. Tan. Chao. Por poco en 4 la pone. ¿Cómo te vas a sentir después? ¿Cómo te vas a sentir después? Esperamos que no abra. Listo, mira. Si no abre Mare, que es la roomie de ella. Claro, pero va a abrir Mare y te la besa. Si abre Mare, Si abre Mare, ¿qué le dices? échate para atrás. ¡Eso es! Eso me corresponde. Cuando ella, mira lo que va a hacer. Yo voy a abrir. Supongamos que abrió Mariela. Sí.
¿Qué haces aquí? Vengo a buscar lo que me corresponde. Pan. Sí. Luego, cuando ya la besas, le agarras el cuello. Ajá. Y luego vienes aquí. Tómalo. Y te vas. Y le dices, no se te olvide que tú eres mía. Chao. Te vas. Vamos a empezar, y esto tiene principio, pero todavía no tenemos el final. Les voy a dar un papel, es una dinámica larga, un papel, y no quiero que escriban cartas. Se trata de dar pistas. Algo sencillo puede ser, no sé, quiero un cuarto rojo, me encantas, te quiero conocer, o sea, una pista. O también está la opción de que a lo mejor personas que ya están conociendo, pero no se atreven a decirles cosas que a lo mejor en la relación puede ser un poco fuerte de decir a lo mejor, no sé, nunca te he dicho que realmente me gustan tus detalles, quiero un beso tuyo, a lo mejor si se están conociendo se han dado un beso, o no sé, o sea, pueden jugar, ajá. Pero es anónimo. Es anónimo. Como para que adivinen quién es. No se preocupen que van a saber, esa es la idea, es amigo secreto, o sea, van a seguir mandando pistas, poco a poco ustedes me dirán cuán se van revelando que son ustedes. Ya. El chiste es que continúa por varios días, quién sabe si una semana, 2 semanas, no sabemos exactamente. Puede ser la persona que están conociendo, pero a lo mejor aprovechar a la persona que están conociendo y decirle cosas que no se han atrevido a decir. Debería ir o debería ser más atrevido, no en ese ámbito de que venir y darme un beso. Decirle, mi amor, estoy aquí para ti. O sea, ya si se lo ha tienes dicho, una- loco. Es que ya se lo ha dicho. Ya. Es que es muy diferente acercarse y decirle, me gustaría que veamos esto. No. lo otro". Él ya se lo dijo. Lo que debería Alejandro, hacer ¿tú ya le Alejandro... dijiste esas palabras a Mariela? ¿Cuáles? Así, mi amor, este soy yo para ti. No pienses y si tienes una duda, dímela, la solucionamos. Estoy para ti. Ya le has dicho así como que ella quede clara. Sí. De hecho que sí. Yo le dije, mira, estoy acá, decime lo que no te gusta y lo solucionamos. ¿Cuándo? Y Alejo, ahorita, hoy, ¿cuándo fue? Y otra vez, la primera vez que habíamos hablado Ayer. fue la semana pasada. Hoy, ¿y qué te dijo hoy? ¿Qué? La semana pasada. ¿Qué te dijo hoy? Que quiere tomar Hoy distancia. me dijo, sí, pero lo que pasa es que son cosas de sentido común que vos deberías saberlas, son súper básicas. Y Alejo, eso para mí lo que no pasa es- es que ¿Por qué no todos tomas tenemos, un espacio? todos le das su tenemos espacio diferente a ella sentido común. Y empezás a hacer tu vida, loco, y la dejas a ella... No, de hecho, ¿qué es lo que le doy? O sea, Es que un mira, espacio, Alejo, pero le digo, mira, pero Alejo, yo estoy acá. Yo sé que ella te dijo sentido común, pero es lo que yo te dije. Todos somos ignorantes, Obvio. solo que ignoramos diferentes cosas. Y necesitamos a alguien que nos enseñe las cosas También, básicas. weón, o Correcto. sea, Lo que ¿cómo no hay una es mejor sentido común pareja? para él, pues que para mí no sea Claro, sentido común. weón. Y eso fue lo que le dije. Es que sería lindo, o sea, si tú quieres construir algo como pareja con X o Y persona. Compra cemento, llega- bloque y una pala. Si quieres Exacto, construir- exacto. Que en algún punto, ¿qué es lo ideal? Que se cojan de la mano y se puedan llegar a guiar en Correcto, ciertas cosas. obvio. Que los Exacto. dos nos vayamos como que formando y diciendo, mira, esto Total. sí, esto no, esto sí, Total, esto no. Thor tiene razón en algo. Ella quizás está queriendo dar ese espacio porque está confundida o no sabe qué es lo que pasa, pero algo que es muy cierto es que ella volvió por vos. Claro. No volvió por el Yo reality. le dije, o sea, estás volviendo prácticamente, no es decir de balde, ¿no? Pero estás como que tirando por la borda todo ese esfuerzo que hiciste para volver, por decir así. Hussein. Hussein va a venir con la urna y cuando estén seguras, por favor, sí, va. Traten de que no se vean, no digan nada. O sea, esto es muy personal entre ustedes y Estúpida, no me puedes hacer eso. la persona que va a recibir, ¿ok? Por eso, Vane, ¿dónde ponemos Puede el ser nombre? chiquitito, Porque- puede ser aquí. ¿Y el nombre dale, con dónde fácil. lo ponemos? El nombre va a ser en el sobre, pero que no lo vea nadie y lo metes ahí rápidamente. O sea, al meter a la urna, ¿no? A meter a la urna, exacto. Y eso se va a ir a casa de los chicos. Oye, ¿por qué? Muy bien. Piensen, es una oportunidad de abrir conversación, de abrir conversación algo que no habían tenido oportunidad. Mija, ya está. Si ya. son cerradas, aprovechen la ocasión, ábranse, escriban algo. Ya Sí, está, que- ya. Ya está, no quiero saber, a ver, chance. Yo quiero saber. No, mentira, quiero mandar 3, para no. Pues tú hubieras visto cómo celebramos el primer beso de este man con ella. Como un gol. Brother, fue un golazo, fue el beso más... O sea, tú esperas, no dices, ¿cómo fue el beso? Ah, Fue- no, fue el- bro, fue el entre primer este man beso solo del fue así, reality. ve.
y ya el man se... me vengo, ya. O sea, Pero- fue tan lindo que nosotros bien, sí, güey, bien. Fue ovacionado, como viste cuando la NASA despega un cohete Ya, y sale sí, bien, y en la sala de monitoreo todo el mundo se Pero sin NASA, sin Sí. cohete y sin sala de monitoreo. Tal cual. Así mismo. Debajo, ¿cómo se dice? Presupuesto. Ahí está. Tenía una NASA. Te lo juro, o sea, el primer beso y había pasado ya un mes y pico, ¿no? Sí, ya era el Fue el quinto, primer cuarto beso rojo más y o se menos. amarraron en el segundo Sí. capítulo. ¿En qué capítulo te amarraron? En el segundo. En Rápido. el, Sí, en la primera semana ya hubo la primera ya. semana, sí. Yo la vi el primer día, ya había dicho. Ahora, te ella me llamaba decimos la que una atención. semana aquí es un mes. En 4 meses dio su primer beso. Conexión con los chicos, por favor, ¿sí? ¿Quieren llevo o no? Pongan cara de normal, Ay, de qué plática rico, trágica. sí. ¿no? Todos Enojada, quieren demasiado decir que mi amor, cara no es platicando. No sabes el dolor que tengo. Hola. De hombres libres. Hola. Vamos. Con la, Chicos. la teoría del todo. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal su día? Bien, ¿y ustedes? Súper bien. Nosotras aquí platicando de diferentes temas, pero en esta ocasión no lo platicamos, pero queremos platicarlo de el ejercicio que estaban haciendo Edgar, Austin y Renier. Que estaban sin camisa. ¿Qué estaban haciendo? No, era... Miguel, yo. ¿Qué tú lo Miguel explicas? Thor. Miguel No, Thor. era Thor. Bueno, Era Thor, Austin No y sé, yo. ¿qué pasa con eso? ¿Qué quieres saber? Muy presente. No, nada, es que el poder del amor pide que si todos pueden repetir el modelaje sin camisa para nosotros dar calificación. Lo pide el poder del amor. Yo soy mensajera. Los que se sienten dignos de hacerlo. ¿Por qué no? Yo lo hago a mi manera, no tengo todos los Muy cuadritos, bien, pero muy eso bien, sí a su pasan un manera marcador puede para ser, dibujarme. todos chicos, uno por uno, organícense, uno por uno, chicas, vamos a dar calificación tan pronto salga el primer participante. Ya está preparado. Bueno, cada quien hace lo suyo, yo no entiendo eso. A ver, ¿quién empieza? ¿Austin organiza o quién organiza? ¿Quién empieza? Sí. Alejandro. Dale, Frederick, Renier, ya, de piecitos en fila, por favor. Empieza Alejandro, empieza tú. Vengo a reclamar lo que es mío. ¿Es una indirecta? ¿Cuánto le dan calificación? ¿Cuánto, chicas? ¿En serio que estamos bien? Del 1 al 10. 10. Muy bien. Siguiente. En la pasarela, ¿quién es? Muy bien. El que sigue, 10 chicas quedan. 11. Yavica. Austin se mordía los labios ahí, yo no sé qué onda. ¿Quién va? ¿Cuánto le dan, chicas? ¿Cuánto le dan? 10. Muy bien, todos 10. 10 dice también. ¿Quién sigue? Edgar. ¿Cuánto le dan, chicas? De respeto. 20. ¿Quién se da 20? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dale, Renier. Se siente sincero. Suéltate, Renier. La puntuación Ey, de... ey, que se quitara la camisa los que ya se la habían quitado. Chiquito. Bueno, con ustedes. pasarela. Sí, ya te dieron 7, mijo. Quédate con eso. Vamos con el siguiente. Viene desde Miami, pero es cubano. Muestra lo que es Más que un hermano. Muestra lo que es mío, Es mi amor. cubano. Play, Es cubano. pon play. Renier.
capacidad para hablar lo que se le da la gana. De Medellín para el mundo. Es un parcerito que dice entonces qué, entonces qué, entonces qué. Vamos a ver cómo ustedes deleitan de este hombre. Que no se vistan. ¡Suéltate! ¡Ceci! ¿A cuánto? Puntaje, por favor. ¿Cuál es el Su cualquier puntaje que se quiere comer a Shirley. Miguel. Ahora sí viene Teodoro. Con ustedes, Teodoro, el que no deja ni el barco ni la canoa. ¡Suéltate! Vamos a ver al hijo de Guaynacapa. Austin, una persona que no necesita de nada, el man solo come y se hincha. El Hércules del poder del amor. ¿Quién le dijo Con a Miguel Ángel que se ustedes. pusiera la camisa? Pregúntame. Vamos a ver cómo lo mueve. Austin. Austin, baby. Tiene 100. 100, dicen 100. Sí. Aquí dicen 100, señora, ahora hasta 10, pero se fueron a 100. Preséntame, preséntame. Y desde Ecuador, Preséntame. les traemos el cuerpo más deseado del poder del amor. Es el más deseado, brother. Lo mejor, brother. Hey, Badondai, nuestro último participante. No te caigas, por favor. No se pueden poner la camisa No te todavía. golpees. Música, maestro, ponle play. Gordito pero sabroso. Aquí dejaron Muy bien, chicas. Esto fue una manera de relajar la Buen tarde. programa. Quiero la calificación. ¿Quién es el ganador absoluto? Todos tuvieron. Ay, Jesús. Todos, complicado. todos son ganadores. Es verdad. Todos son aplausos para la No se queda ni uno atrás. Bueno, aunque hay que decir que las chicas dijeron que Austin tuvo un 100 y los demás 10. ¿Eso fue? No, yo dije que con el respeto que se merece. Eso dijo. La calificación. ¿Cómo? Todos son los ganadores. Un aplauso otra vez. Es importante, chicas, también dejen su comentario, que nos gusta también comentar de lo que ustedes piensan y votar en www.elpoderdelamor.tv. Bueno, La en lo que correa ellos hacen asesina. eso, Ay, no, Dios mío. yo me retiro, los dejo platicando, yo me llevo la urna. Las chicas están aburridas. Chicos, quítense la ropa, diviértanlas. Bueno, se acabó la conexión. Ajá. Creo De que nos verdad. toca a nosotros, ¿no? O sea, Objetos me- sexuales. sí, me sentí utilizado. Sí, fuimos objetos hoy. Me sentí utilizado, la verdad. Uch, dice que ahora les toca a ella. No, mijo, te lo perdiste. Llegaste una semana tarde. Sí, ya lo hicieron. Se perdió un desfile, Sí, huevo. estaba muy bueno. Todas guapas. Como ellas querían salir, la El verdad. bikini, algunas así, parecía más lencería. Voy a pensar bien serio en sacar mi sigma, loco.
Porque de verdad, brother, les veo todos, dinámica. están bien. Es la Y a mí comida, solo la me comida. falta, loco. Solo me falta, mira, cortarme aquí, mandarme a poner los 6 y ya estoy. Porque de aquí para arriba, brother, se me hace fácil. Se me hace fácil. Ven acá, ¿dónde hay? Vamos a... No lo vas a poder hacer. Está con... Sí, sí. Aprovechar ya que estoy aquí. Voy a tomarme en serio. ¿Cuántos meses más faltan? 2, ¿no? En 2 meses si lo saco. ¿Sí o qué, Austin? ¿Usted qué es? Voy a enfocarme. Tú eres una persona que cuando siento haces que es el un mal, pecador. ¿tú crees que está correcto? Dentro de tus parámetros mentales y emocionales, ¿está correcto para ti? Te está haciendo leal a ti mismo, aunque te lleves de patas a todo el mundo. Que eso está mal, está mal. Pero la lealtad no define bien o mal. La lealtad es serte fiel a ti, a tus emociones, a tus palabras, a tus actos. Por eso te digo, yo no confío en la gente que dice una cosa y hace otra. No confío en esa gente. Claro, obvio. Es como que, ejemplo... Lo dices, lo sostienes. Lo Eso. haces, lo acaparas. O sea, lo sostienes, ¿me entiendes? No andas diciendo, yo voy a hacer y vas y haces otra cosa o te quedas como tonto. Sosténlo. O sea, ejemplo... con los cojones. Exacto, pero ¿sabes qué? O sea, cuando defines leal, siento que leal no es una palabra negativa. No. Siempre No, pienso no. que para mí la palabra leal me encanta. Es fidelidad. Es fidelidad. Hacia ti, hacia tus ideales. Y si dentro Pero de tus hacia ideales... hacia lo bueno para ti. Porque Por imagínate eso. que, ejemplo, tú seas leal y estés en un momento de que no tengas amor propio y seas leal con tus pensamientos de decir, no me quiero, no me amo. No, eso no es lealtad hacia No, ti misma. exacto, No, es- algo que te autodestruye no es lealtad. Que te suma. Exacto. Y, Mira, la lealtad va muy unida del amor propio. Ajá. El amor propio es el único amor en esta vida que te salva. ¿Y qué es leal? O sea, sí. Cuando tú tienes amor propio, te vuelves una persona leal hacia ti misma. Entonces puedes ofrecer amor y lealtad hacia otras personas. Así es. Yo lo veo así, yo lo vivo así. Por eso a mí la gente como que se anda con sus cuentitos y con sus acciones que no coinciden con lo que dice, a mí me revienta esa gente. O sea, a mí es la gente que me detona. Claro, obvio. Lo que hizo Sebastián me detonó por eso. Porque él me dio señales equivocadas, consciente de que lo estaba haciendo. Él estaba súper enganchado con Shirley y me dijo a mí que estaba disponible emocionalmente y que no tenía responsabilidad afectiva con nadie. Entonces, él está diciendo una cosa, pero está haciendo otra. Y eso a mí me choquea mucho con la gente. ¿Cómo están? Muy bien, el Súper. show que dieron. Sexualizados. Gracias, Ay, ¿cómo? ¿Con qué fin viene? No, hace calor, no, se estaban quejando, ahí está. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Por el mismo fin que las chicas se pusieron sexy para ¿Y ustedes. esa carita? El mismo fin. ¿Cuándo? Pero ya yo se no olvidaron. estaba en esa fecha. No, pero tú tendrás tu tiempo. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Súper bien. Les tengo un regalito. Curioso. ¿Por qué esa? Les tengo un regalito. Ese baúl. Ya verán. A ver. Les cuento que hicimos una dinámica en casa de las chicas que se llama Amigo Secreto. Ah, sí. De regalos. Exactamente. En esta ocasión, ellas van a dar pequeñas pistas a algunos de ustedes, porque a lo mejor puede ser que alguien tenga, alguien no, alguien tenga dos, puede pasar. Ustedes ahora mismo solamente van a escuchar lo que les tengo para ustedes como mensajera que soy. Voy a leer lo que está aquí dentro, solamente lo voy a leer. Se va a volver a poner y aquí se queda la urna hasta mañana. Mañana ustedes tendrán la oportunidad, se les va a volver a entregar, de contestar a la primera iniciativa de las chicas. No quiero que digan yo creo que es tal, yo creo que es tal. Simplemente escuchen, quédense callados, mañana va a continuar. No lo comenten, ellas no van a comentar, tienen prohibido. La idea es que esto tiene un principio, Y un final. pero no sabemos cuándo es el final. Ok. Van a seguir mandándose. La idea es que se comenten cosas que a lo mejor no se han atrevido a comentar, que necesiten pensar, que a lo mejor está la relación avanzada y quieren subir de nivel, puede ser pícaro, puede ser lo que ustedes quieran. En esta ocasión contestar, pero esa es la dinámica de Amigas Secretos de ellas. En algún momento ustedes tendrán la ocasión de hacerlo al revés. Ustedes Al revés. solamente van a contestar lo que ellas mandaron, ¿va? Yo tengo una pregunta. Pero, Porque yo no entiendo. una pregunta. Tú dijiste que esto va a empezar y que no sabes cuándo tenga un Dieron final, un pero te hago la mensaje pregunta. y nosotros vamos a Eh, contestar hay luego.
O sea, cuando las chicas escogieron ponte a un chico para darle el regalo amigo secreto, ¿siempre va a ser ese mismo chico o ellas pueden cambiar? Sí, en este caso sí. Va a ser Siempre solo el en mismo. este caso. Todas Va las a ser chicas el mismo. escogieron a uno. al que sabemos si quiera. a uno. Escogieron a uno, puede ser la misma persona, un chico puede Ah, tener ok, dos ok, amigos, ok. o sea, dos amigas secretas, no se sabe. ¿Ok? O algunos Pero no tenemos que tendrán a nadie. contestarle a esa amiga. A esa amiga. O sea, la que no. Ustedes a la que nos ustedes no eligió. saben quién es. Silencio. Ustedes no saben quién es. Pueden la intuición, usted pueden solamente tenerlo. nos va a dar la descripción. Nada. No, la Ustedes pregunta van a que tiene en leer. el papel. Es Ah, un leer. rompecabezas. Pero ella sí sabe quiénes somos. Empieza la dinámica y vamos a... Vamos a empezar y van a entender. Ok, ok. Mañana van a contestar, hoy solamente van a escuchar. Ok. Y van a contestar en el mismo papel, Claro, es debajo de para lo que que se le haga escribió. un chat ahí entre... Y después van a recibir, vamos al tiempo de antes, correspondencia, amor por correspondencia, es un chat. Un chat. Un chat por... Un chat por papel. secreto. No quiero que digan quién Efímero. es, nada, ustedes para Efímero, ustedes. Lo voy a leer. Bajo la sombra. Ah, chimba, chimba. Muy bien. Adiós. La primera correspondencia es para Miguel. ¿Quién será? No puede Y dice así, piénsalo bien y mañana contestas aquí mismo. Hola Teodoro, ¿has soñado conmigo alguna vez? Yo sé quién es. Esa es la primera. Buenísima pregunta. O sea, sin saber quién es, Sin tienes saber que... quién es, tienes que... Si soñaste No. con ella. No digamos nada. Esta es, Es que, por ejemplo, para esa pregunta- Renier. Yo sé quién es. No necesariamente tiene que ser Melissa. Claro, puede ser otra. Te quiero. No, Ay, qué aburrido. Gracias por pedirme ser Todo, novio. eso sí sabemos todos quién es. Obvio. Pero hagamos- Cállense que dije que nadie tiene que adivinar nada. Sigan instrucciones, chiquillos. Por ejemplo, en Teodoro puede haber Aunque dos opciones, sepan ¿no? todo calladito, por favor. Ok, claro. Austin. Déjense sorprender, chicos. Sigan el juego, jueguen, Por ejemplo, ahí libérense. va la primera intriga. ¿Vos No hay quién? prisa. Lo que hay es interés. Uy, marica. O sea, te van a tener paciencia. Qué buena, ya entró bien. Esa entró bien. Sebastián. Ay, yo. Ay, no. No traje mis gafas de pensar. Siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. ¿Quién? Parece. ¿Para quién? Para Sebas. ¿Qué? Para ver. Aquí ¿Qué? fue. Ya sé de quién es. Muy bien. Aquí lo que creo que no saben quién es Austin y Miguel. O sea. Miguel Ángel. Otra. Miguel Thor. Ah, no, de Thor. Porque dice MA, me imagino. Me gusta que me haces reír y quiero conocerte. Payasito. También va porque a la intriga, mijo, a la intriga. Alejandro. ¿Quién será? ¿Blanco o negro? ¿Cuánto puede ser Melissa, loco? Esa puede ser Melissa. Cuidado, que el juego puede cambiar y no es lo que ustedes piensan. Muy bien, qué confusas, ¿no? Claro, porque blanco y negro Edgar. viene Qué Melissa. raro, las mujeres nos confunden. Edgar. Todo empezó por un manteca. Al revés. Sabemos. Hola, me pareces súper lindo y quiero conocerte. ¿Qué? Pucha. Cuidado, que Una eso puede hueva. ser Yo hueva. voy a probar dejar mi opinión de esta más tarde. No se puede. Es una trampa, solamente, chicos, es una trampa. entradita. En la vida hay que aprender a hacer el Acertijos. postre y no el plato fuerte. Diego. O sea, me imagino que dónde iba. En un momento dije, "Ay, ya se fue. Ah, No sé. me enamoré de ti. ¿Y qué? ¿Y Miguel Ángel? ¡Oh, 10-2! Tienes dos. Miguel Ángel Thor. Buena racha. Y dice, tengo miedo. Muy bien. Tengo miedo. Deja de estar mandándose estas cosas en la noche, por abajo. Bueno, eso es todo por el momento. ¿Quién sabe qué pasará más adelante? Pero ¿quién es el único que tiene dos? Chicos, les Pero tocó falta una doble. carta, pues. Uno ya. Son Son 10 mujeres. 9 más la... No todas quisieron participar, vamos a ponerlo así. Gracias por la sinceridad. Ok. Yo ya me estaba sintiendo Porque mal. si falta una, pues. No, falta uno. Claro, yo ya iba a ponerme a llorar. Aquí ¿Quién no quiso participar? les voy a dejar la urna ¿Cuál es el fin? y mañana, no pueden abrirla, mañana se les va a traer sus polígrafos. Piensen Para que quieren responder. contestar exactamente y mañana tendrán la oportunidad y yo vendré por la urna para hacer la entrega. No
platiquen esto con las chicas, por favor. La idea es que fluya en la comunicación por carta. Si quieren pueden platicarlo entre ustedes, pero no con ellas. O sea, no cuando si hay puertas abiertas, no digan nada, no digan yo creo esto. El chiste es que fluya, que se puedan decir cosas que a lo mejor a la cara no se pueden decir. O por texto, no se O por puede. texto, que no quieren. O sea, por carta lo como hace más termine. interesante. Amor a la antigua, me gusta. Al final del día no saben quién es, ¿va? Muy bien, chicos. Yo nada más cumplí con ser la mensajera. Ya yo me retiro así de rápido. Nada más vine. Y mañana esto sigue bonito, así que los veo mañana. Recuerden al público votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito. Ay, qué lindo es el amor. Recuerden no abrirlo, ¿ok? ¿Ya ahí está? ¿Se ve bien? ¿Eso fue todo? Quédense, Ya, sí, eso fue todo, mijo. Nos vemos, Demos gracias chicos. que esta dinámica Bye. se fue creada gracias a las cartas. Está buena. Gracias, Vane. Chau, Ah, chau. Ey, la urna. Mira, yo opino... No, pero ya. Ey, reunámonos todos Tú no alrededor de la sabes urna. quién es. No, yo no Y sé. Austin lo dudo que sepa. Ey, reunámonos todos aquí alrededor Este de man la tiene urna dos. Del O sea, yo poder. sospecho de quién puede ser, pero no lo voy a decir. Obvio, tu sospecha tiene dos opciones, pero... ¿Estás loco? ¿Yo con quién hablo? O tres, cuatro. ¿Y a quién hago reír? Pero, Ese huepato dice, sí, yo nunca he sido payaso. pero, como les dije, yo pienso que lo más divertido sería enfocarnos simplemente en responderles. Obvio, pues ese es el juego, ese es el juego. Para juego ya. Pero Buena si se, pregunta. al menos, Tengo miedo. Establece una conversación. Tengo miedo. Me dijeron, ¿te quiero? Bueno, ¿cómo así que me quieres? Sí, te quiero, pero... ¿quién Oye, tú eres? pero siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Ya, Ya, es porque ya se atrevió, pues, mijo. Y ya está probando. Ya sabemos quién es, No, así que... yo no me creo crees? esa. Sí. No sé, creo. No creo. No creo. Sí. Es que mira, ¿Tú crees que ella no dijo, ay, yo no quiero hacer eso? puede ser también, Puede ¿no? ser. Pero dice, siempre quise conocerte, Pero nunca me atreví. O sea, no pero te no me conoce aún. atreví, no puse el nunca. ¿A quién hice Nunca. reír, loco? Pero no me atreví. Pero no me atreví, eso quiere decir que ya se atrevió. Ni chistoso Ya a ti te soy. dijeron Sí. bien. Eso es lo malo. Eso me gustó. Qué chistoso Yo te soy. lo había escuchado anoche. Se me ocurre un escenario ahí. Mira, un escenario Carlos, de ya viaje. visto una carta. Nunca lo ¿Mm? sabremos. Hubo una que no quiso participar. Por el viaje. Ajá, ¡ay! Yo lo hice reír a Andrea. Alejandro, ¿tú te recibiste uno? Yo recibí uno. ¿Qué dijo? Y ahí se cae, viene una bola de piedra Pero yo, bajando. ¿tú sabes qué? Sospecho que quizás no es Mariela. Es que blanco-negro dice Melissa. Pero no creo. Sí, pero hemos vacilado con Ey, blanco o negro. ¿Quién Mira, quiere tú sabes que sentir, es lo ¿quién que quiere pienso, o no? sentir la urna? Siéntete toma. Escúchenme. Yo le iba a decir, Lo que cuidado pienso es que vamos a las estar chicas hablando con decidieron otra persona. escribirle a cualquiera Claro. para entablar una conversación y conocer a otra persona. Imagina que, Exactamente. imagina que tu papá O sea, diga, estaría buenísimo. me enamoré de ti, Estaría muy y que bueno. sea, no sé, Osti, feliz. ¿quieres sentir la urna? Pero que no nos porque confundan. la cosa Claro. es tener una conversación con alguien que sí. A ver, El texto, Alejo. el texto que está puesto ahí es lo que siente A ver la si- persona ¿Blanco hacia ti. o negro? Negro. No como es el que corazón de cambiémonos Menem y tú dile me enamoré de ti, no. Frederick, no, usted no. Porque caeríamos en no sabemos, pues me enamoré de ti. Siéntela. Es pesada. Siéntela. ¿Qué te dijeron a ti? Espérate, espérate para sentir. Me pareces muy lindo. Te quiero bolear, ¿era? No te quiero Mi boca bien pelada. ¿Pero qué no es pelada? ¿Quién? Melissa. ¿qué está? ¿Por qué nosotros no tenemos piscina? Mira, Melissa. Ey, se las voy a poner así. Vamos de parados, pues, y nos metemos ya mismo a la casa sin que nos digan nada. Ya. Vamos. Ya. Vamos Mira, por mira, acá, mira, vamos te por lo estás acá. perdiendo. Sebas. Pero esta está. ¡Épale, Thor! ¡Vamos! El poder del amor como que ya los vecinos y toda la nota ya pasaron de moda. No, está bueno, está bueno. Preparado. A mí Ay, me mata, señor. loco. El frío. Oye, el frío puede jugarte una mala pasada. Sí, ojo. Tomaré en cuenta. Claro, mijo, tú sabes que Yo se... tengo media en la maleta. No. Por las dudas. Ay, Uno señor. nunca sabe.
a ti que quiero conocerte. Quiero que esto no sea rápido. Está perfecto. Que nos demos ese gustito de ver qué pasa. Claro. Mira, es como que, lo entiendo, si pasa todo muy rápido, termina rápido, como lo dijiste hace un rato. Entonces, está perfecto y me alegra haber podido decírtelo y que me estés diciendo eso. Pero son cosas, ¿no? Tampoco me lo tomes, no lo tomes en serio lo que te digo, sino son más como desahogos o cosas así. No, y está perfecto como te dije, es lindo que me digas todo lo que piensas, porque así mismo puedo entender y puedo también decirte lo que pienso y que ni tú te lo tomes a mal lo que yo te pueda decir, ni yo tampoco lo que tú me puedas decir a mí. Yo quiero que primero te des la oportunidad de conocerme. Y quiero eso, no quiero apresurarme, no quiero saltar directo al precipicio. Quiero conocerte poco a poco. Por mi experiencia que yo he tenido, pienso que está bien como que conocernos, hablar. Entiendo, lo sé. Pero que se vea como que esas ganas. Ese interés. Ese interés. Y de pronto ese interés se da un paso más, a algo más. Y quién sabe. Claro. Lo que sí he llegado a entender en este programa es que lo real siempre es lo que gana. Y la perseverancia que le podamos meter los dos. Porque en las relaciones son de dos, ¿no? Pero ahora lo único que te puedo decir es disfruta. Estás guapísimo. Ven, dame un abrazo. El abrazo se siente. Yo sé que es la primera vez, entonces es como que para ti todo esto es como súper nuevo. El día lunes, o sea, en verdad yo lancé una pelotita y cayeron en la pelotita. Que yo me fui y dejé a un Alejandro seguro, o sea, yo vine por eso. Oíme, yo me hubiera quedado en Honduras si yo sabía que venía a lo que venía. Ese ha sido mi error contigo, decir y hacerte entender todo lo que yo siento, cuando hay cosas que sí debo de guardármelas para mí. No sé, me pareció muy dulce. Sí quiero ver qué pasa. Él me pidió que yo votara por ella y fue cuando dije, bueno, ya no tengo que escoger a nadie, pues voto por él. ¿Te pidió eso? Sí. ¿También? Sí. Pero no te frenes. ¿Cómo así que no me frene? ¿A qué me estás pidiendo que no me frene? Tu cabeza y tu mente están con otra persona. Pero para mí las cosas estaban súper claras. Contigo me sentí un poco utilizada. Yo quiero hablar con Frederick, porque quiero ser sincera con él. ¿Cuál fue el acuerdo? No, el acuerdo fue que hay que ser, o sea, que digamos... ¿Ya son novios? Si tanto dice ella que le interesaría conocerte, no estuviera subiendo historias con Miguel. ¿Te preocupa que ya no eres el contenido de Andreina? Tan real como los falsos celos de Shirley para poder dejarte atrás por otro. ¿Y el cizañero de Austin? No, fue Renier. Somos grandes, todos somos maduros, todos sabemos por quién votar y por quién no, y cada quien toma sus decisiones. Con la que él podía llegar, que obligatoriamente donde iba a tener que hablar con él y ser su amigo porque no tenía de otra, era conmigo porque yo soy la mejor amiga de Elizabeth. Parece que están bailando, señores. Sondai también me juzgó en su momento y dijo que él vio el show y que yo había manipulado cosas en situaciones.